Al tercer día de mi muerte, mi madre parcial por fin encontró mi cadáver. Yo y mi hermano habíamos sufrido un accidente de coche juntos. Estaba al borde de la muerte y necesitaba ser rescatado con urgencia, pero mi madre, que es directora del hospital, llamó a todos los médicos y enfermeras al lado de mi hermano. Para atenderlo a él, que solo tenía rasguños leves. Yo, tirado en la camilla fría, supliqué con todas mis fuerzas. «Mamá, sálvame». Pero ella volvió la cabeza para mirarme y gritó con impaciencia. «¿No puedes dejar de hacer tonterías? ¿Sabes que tu hermano se ha raspado la piel?» Dicho esto, se dio la vuelta y no me miró más. Sentí que la temperatura corporal se escapaba, mi vista se nubló y, al final, morí en ese rincón donde nadie me encontró. Pero luego supe que, al enterarse de mi muerte, mi madre, que más me odiaba, enloqueció. De repente, en el quirófano, recuperé la conciencia. Me incorporé lentamente. Y vi mi propio cuerpo, aún tendido en la mesa de operaciones, pálido y sin vida, como arrastrado por una fuerza misteriosa. Arrastrando mi alma aún dolorida, floté fuera del quirófano y llegué junto a mi madre. En ese momento, mi madre miraba con preocupación a mi hermano en la cama y le hablaba con una voz tan dulce que me resultaba ajena. «Iki, tienes que despertarte pronto. Cuando despiertes, mamá hará que ese animal se disculpe personalmente contigo». A su lado, mi padre estaba muy impaciente. Si viene Su Xianyan, el animal, solo va a estorbar. Si no fuera por él, Iki no se habría lastimado tan gravemente. Ojalá se hubiera muerto de una vez. Yo, a un lado, sonreí con sarcasmo. Resulta que mis padres ya se habían formado una opinión preconcebida y me habían echado toda la culpa. En ese momento, los miembros del equipo de rescate estaban todos reunidos en la habitación de Su Yankyu. Sin la orden de mi madre, nadie se atrevía a irse. Hasta que el médico entró con los resultados del examen e informó a mi madre de que Su Yankyu no tenía nada grave. Solo entonces un miembro del equipo se atrevió a mencionar mi nombre con cautela. «Capitán, parece que Xianyan está muy herido. ¿Le gustaría ir a verlo?» Mi madre dejó de inmediato su actitud tensa y se volvió incluso un poco impaciente. «¿Qué truco está haciendo ese animal ahora? ¿Acaso no sabe el daño que le ha causado a su hermano? ¿Y todavía se atreve a hacer tonterías?» Yo la miraba fijamente. Ya no sentía tristeza, solo un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado un pedazo. Su Yankyu y yo nos lastimamos al mismo tiempo. Está claro que yo estaba más grave que él. ¿Por qué afirmaban que yo lo había lastimado? Quizás por las apariencias. Mi madre finalmente, con resignación, llamó a mi teléfono. Pero cuando la enfermera atendió la llamada de los familiares, mi madre no esperó a que hablaran del otro lado y empezó a insultar. «Su Xianyan, ¿no puedes comportarte como un hermano mayor? Además de haber hecho que tu hermano casi se lastime un hueso, ¿todavía tienes el descaro de hacer estas tonterías?» Después de reprenderme, colgó el teléfono de inmediato, sin la menor muestra de preocupación. Además, ordenó a todos los rescatistas que se quedaran en la habitación de mi hermano por si acaso. Yo, flotando en el aire, torcí los labios, sin sentir la más mínima emoción. La enfermera volvió a llamar. «Directora Men. Su hijo Su Xianyan no pudo ser reanimado y está a punto de fallecer. Si viene ahora, quizás pueda verlo por última vez». Pero mi madre, convencida de que yo estaba haciendo teatro, soltó una risa fría. «Parece que este malnacido no está lo suficientemente herido. Y encima ha conseguido que la enfermera mienta por él». Apenas terminó de hablar. Su Yankyu, que había estado fingiendo estar desmayado, tosió débilmente 2 veces y se despertó lentamente. «¿Qué pasa, mamá? ¿Le ha pasado algo a mi hermano?» Mientras decía esto, fingía estar preocupado. Intentaba levantarse para buscarme. Llena de ternura, mi madre lo detuvo rápidamente y su tono se volvió aún más severo. «Su Xianyan, si tan solo tuvieras la mitad de la sensatez de tu hermano, esto no habría ocurrido hoy. Ven aquí inmediatamente, arrodíllate y discúlpate con tu hermano». Dicho esto, colgó el teléfono furiosa de nuevo. Mi padre, a un lado, dijo con desprecio: «Yankyu acaba de lastimarse y necesita descansar. ¿Para qué llamas a ese animal que solo viene a causar problemas?» Su Yankyu, logrando su objetivo, dejó ver un destello de satisfacción en sus ojos, pero para que sus padres no lo descubrieran. Bajó la cabeza rápidamente y luego puso una expresión de culpa. «Papá, mamá». Ante sus ojos, Su Yankyu siempre fue el hijo más obediente y bueno que yo. Nunca consideraron que quizás este accidente no fue accidental. Al ver a Su Yankyu tan afligido, mi madre frunció el ceño. «Un tipo egoísta como él, ¿de qué sirve que haya entrado en una buena escuela secundaria? Solo desperdicia una plaza. Además, si realmente lo dejaran entrar, al salir ni siquiera sabría cómo se llama». Su Yankyu, fingiendo inocencia, intercedió por mí. «Mamá, no hables así de mi hermano. Seguro que valora mucho esta oportunidad de ingreso, por eso ha recurrido a estos métodos. Él piensa que, si es tan excelente como yo, papá y mamá se fijarán en él». Mi madre frunció el ceño. «Si de verdad quiere que le prestemos atención, debería portarse bien. En lugar de causar problemas con estas artimañas todos los días». Después de insultarme, aún consoló a Su Yankyu.
Bueno, mamá sabe que nuestro Yankyu es el más sensato, pero la bondad debe aplicarse donde corresponde. Ser bueno con un perro desagradecido de sangre fría como Su Xianyan solo hará que te lastimes. Para que se aproveche aún más de ti, Su Yankyu parecía medio entender, pero no dijo nada. Él sabe muy bien cómo manipular las emociones de sus padres, en momentos así, hablar de más es inútil, solo necesita insinuar. Ya estoy acostumbrado a esto. Desde pequeño, Su Yankyu siempre logra ganarse el cariño de papá y mamá con solo unas palabras, haciendo que ambos se pongan de su lado, mientras lo elogian y a mí me reprenden con disgusto. Incluso si ahora me parara frente a ellos y explicara humildemente, solo pensarían que estoy tratando de culpar a Su Yankyu inventando mentiras. De repente, se oye el ruido de una puerta abriéndose apresuradamente, interrumpiendo su conversación. Al fijarme, veo que es nuestra hermana mayor, Su Guanyin. Ella, que normalmente ni siquiera tiene tiempo para comer, en cuanto supo lo de Su Yankyu, regresó de inmediato. En esta casa, mi hermana Su Guanyin quiere a Su Yankyu incluso más que nuestros padres. Antes de que Su Yankyu reaccionara, ella ya se había lanzado a su cama, revisándolo de arriba abajo. Al confirmar que sus heridas no eran graves, lo abrazó con preocupación. ¿Cómo te pasó esto, Iki? ¿Vas a matar a tu hermana del susto? Su Yankyu repitió su truco, con voz débil. No me pasó nada, ¿verdad? Hermana, no te preocupes. ¿Hermano? Hermano, seguro que fue sin querer que me empujó del coche. Por favor, no le riñas. Apenas terminó de hablar Su Yankyu, toda la familia estalló. Su Guanyin abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Ese desgraciado de Su Xianyan te empujó? Mamá, papá. ¿Por qué no lo controlan? ¿Dónde está ahora? Que no lo encuentre, que le voy a partir la cara. Papá dio una palmada en la mesa. Yo creía que solo no te había cuidado bien y por eso tuviste el accidente. ¿Pero con qué? Cuando encuentre a ese canalla, le rompo las piernas. Los ojos de mamá se llenaron de odio al instante, como si quisiera estrangularme con sus propias manos. Iki, tranquilo. Mamá no lo va a perdonar. Su Yankyu desvió la mirada, temiendo que si el asunto se agrandaba, lo descubrieran. Rápidamente me buscó y dijo, mamá, papá, hermana, no se enojen tanto con hermano. Iki no quiere que lastimen a hermano por mi culpa. Quizás estaba tan asustado que lo recordé mal. Después de todo, es mi hermano de sangre. Aunque me tenga manía, no llegaría a querer matarme. Mi hermana suspiró suavemente y acarició la cabeza de Su Yankyu. Ay, tú. Eres demasiado bueno, siempre buscando excusas para los demás. Cuando crezcas, entenderás lo malvado que puede ser el corazón humano. Mamá, que estaba al lado, secundó a Su Guanyin, exacto. Cuando yo fui, ese engendro lleno de maldad estaba tirado al lado de Iki haciéndose el muerto, diciéndome que se estaba muriendo. Lo que quiere es hacerle daño a su hermano, retrasar el rescate. Su Yankyu tiró de mamá apresuradamente, sin querer que siguiera hablando. Mamá. Quizás hermano si resultó herido de verdad. Dejemos esto atrás, no hablemos más de él. ¿Vale? Su Yankyu sacudió el brazo de mamá, haciéndole mimos. ¿Sabía? Que mamá no podía resistirse a eso. Mamá negó con la cabeza, resignada. Tener un hijo como tú. Dios sabe en cuántas vidas acumule méritos. No como Su Xianyan, que está podrido por dentro. Mamá te hace caso, Iki, no le hagamos caso a ese malnacido. Como mucho, no lo dejaremos entrar en casa. A ver cómo nos lastima a nuestro Iki entonces. Yo me quedé quieto en un rincón de la habitación, viendo a papá, mamá y a mi hermana, sentados alrededor de la cama de Su Yankyu. Una amargura indescriptible me envolvía el corazón. De repente, me sentí como un gusano en una alcantarilla, espiando la felicidad ajena. Y sin embargo, estas personas son mi familia. Soy su hijo y su hermano también, pero Su Yankyu recibe todo el cariño. Mientras que yo soy como una rata perseguida por todos. Quería huir de allí a toda costa, no quería escuchar ni una palabra más. Pero mi alma estaba atada firmemente al lado de mamá, sin poder ir a ningún lado. Solo me quedaba soportar que insultaran a sus anchas junto a mi oído. Días después, bajo los cuidados atentos de toda la familia, Su Yankyu salió del hospital. Mamá iba de un lado a otro recogiendo cosas, papá ya había llevado el coche hasta la puerta del hospital. Por miedo a que diera un paso de más, mi hermana ni siquiera le dejaba ponerse los zapatos solo. De camino a casa, mamá refunfuñaba sin parar, este Su Xianyan no es persona. Hasta que su hermano salió del hospital. Ni una vez vino a verlo, y menos a disculparse. Ya verás cuando llegue a casa cómo lo arreglo. Papá miró a mamá de reojo. Ya te dije, tenerlo en casa es una maldición. Tarde o temprano iba a pasar algo. Al oír la palabra, arreglar, sentí emociones encontradas. Largos recuerdos inundaron mi mente. Desde pequeño, mamá siempre prefirió a mi hermano, exigiendo que yo cediera en todo. Solo porque el día que nació mi hermano, yo derribé un poco de agua sin querer, haciendo que mamá se cayera y tuviera un parto prematuro. El hermano menor, siempre en una burbuja de cuidados, tenía a toda la familia angustiada. Papá, además, me dio una bofetada que me perforó el tímpano. Eres un verdadero augurio de mala suerte. Cuando tu hermano nació, casi le cuestas la vida. Mamá, postrada en la cama del hospital, abrió los ojos débilmente, su mirada llena de decepción hacia mí. Y en la primaria.
Solo por pelear con mi hermano Su Yankyu por un carrito de juguete. Mi papá me golpeó tan fuerte que no pude levantarme de la cama en 3 días. Ese era mi juguete favorito, aunque fuera un regalo adicional que mi papá me trajo de un viaje de negocios, cuando le compró un regalo a Su Yankyu. Pero Su Yankyu ya tenía tantos carritos de juguete que no le cabían en varias cajas. Sin embargo, deliberadamente empezó a pelear conmigo por él. Durante el forcejeo, de repente soltó un grito de dolor. Y se puso a llorar a gritos. Mamá, angustiada, abrazó a mi hermano y gritó entre lágrimas. Su Xianyan, tu hermano ya ha sufrido tanto por tu culpa, ¿qué más quieres hacerle? Yo no fui. Antes de que pudiera explicarme, Su Yankyu ya había exprimido unas lágrimas y dijo. Mamá, no te enojes, fue mi culpa, no debería haberte causado problemas. Ni pelear con mi hermano por un juguete. Cuando papá llegó a casa y vio la escena. Directamente me levantó y empezó a golpearme. Un niño de sangre fría como tú, mejor tirarlo a la basura. Dejarlo en casa solo es una desgracia. Llorando, le rogaba a papá que dejara de pegarme, pero cuanto más lloraba, más creía papá que estaba fingiendo, y más fuerte me golpeaba. Mamá y mi hermana miraban con indiferencia desde lejos, como si desearan que papá me matara a golpes, como si yo fuera su enemigo. Desde ese día, cada vez que hacía llorar a mi hermano, atraía los regaños y las palizas de mis padres. Con el tiempo, ya no me atreví a pelear con mi hermano por ningún cariño, ni a defenderme. Ni siquiera a acercarme. Hasta ahora, que me han abandonado en la fría mesa de operaciones. Para que me las arregle solo. Al entrar a casa, Su Yankyu se tiró en el sofá. Y apenas dijo que tenía hambre, mi hermana mayor corrió a la cocina a presumirle a Su Yankyu una nueva receta que había aprendido. Mi hermana, que nunca había cocinado, revisaba en su teléfono todo tipo de recetas de comidas nutritivas, temiendo que Su Yankyu se sintiera mal. Papá sacó la consola de videojuegos de lujo más nueva, diciendo que era su regalo de alta, para celebrar que había escapado de la muerte. Mamá, por su parte, limpió la habitación de Su Yankyu de arriba a abajo, y puso todo tipo de plantas y flores saludables, diciendo que respirara aire fresco. Era bueno para su recuperación. Su Yankyu, simplemente recostada en el sofá jugando videojuegos, tenía a toda la familia preocupada por ella. Y quien volvió con ellos también fue mi alma. Pero este lugar, tan familiar para mí, siempre me hace sentir un frío que cala los huesos. De repente, sonó el timbre. Vi una figura muy familiar, era mi novia, Xian. Al entrar, ella preguntó por la salud de Su Yankyu. Tíos. Oí que Yuyu salía del hospital hoy, así que compré algunos suplementos para verla. Su Yankyu dejó inmediatamente la consola. Fingiendo timidez, hermana Anan, gracias por tomarte la molestia de venir. Ya me he recuperado por completo. Xian le dedicó una dulce sonrisa. Esa diosa de hielo frente a mí. Frente a mi hermano Su Yankyu, era como una dulce vechinita. La miré. Y sentí una extrañeza indescriptible. De repente, cambió de tema, ¿y Su Xianyan? Si no fuera porque ella me mencionó, toda la familia ya se había olvidado de mi existencia. Al oír mi nombre, mamá frunció el ceño, ¿para que mencionara a ese malnacido? El otro día le dije 2 palabras. Y ni siquiera volvió a casa. Pero bueno, ya que le gusta tanto estar fuera. Que no vuelva nunca. Que se muera fuera, y la casa estará tranquila. Así no estará trayendo problemas todos los días. Xian asintió rápidamente. Sí, mejor que no vuelva. Para que no moleste el descanso de Yuyu. Su Guanyin salió con un biberón de nutrientes. Y bromeó, bueno, ¿ya has pensado cuándo vas a cortar con su Xianyan? Te lo advierto, si no te das prisa, cuidado que te lo quiten. Xian bajó la cabeza con timidez. Precisamente hoy vine a ver a Yuyu para hablar de eso. Una amargura indescriptible. Me bullía en el pecho, subiéndome hasta la garganta. Me burlé de mí mismo. Esbocé una sonrisa leve y me di la vuelta, sin querer mirarlas ni un segundo más. El no ser querido, ya me había acostumbrado. Después de la cena. No sé por qué, mamá se puso de mal humor. Se fue sola a su habitación. Y empezó a buscar algo en su teléfono. Me acerqué a mirar, estaba buscando mi número. Luego, marcó mi teléfono una y otra vez, pero siempre sonaba sin que nadie contestara. Al rato, mi madre arrojó el teléfono contra la cama. ¿Ahora ni siquiera responde mis llamadas? ¿De verdad crees que a alguien le importas? Pero luego volvió a llamar a la enfermera del hospital. ¿Su Xianyan te dijo qué truco planea hacer? Dile de mi parte que no se pase de lista. Que vuelva ahora mismo a disculparse con su hermano, y aún le permitiré volver a casa. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. La voz temblorosa dijo, directora, Su Xianyan falleció hace una semana. El accidente le rompió el corazón, pero los médicos fueron todos convocados por usted a la habitación de Su Yankyu, y ningún cirujano pudo operarla. Al oír esto, mi madre sintió que sus pupilas se contraían y se quedó paralizada, pero al cabo de unos segundos, volvió a poner una cara de indiferencia. Ya sé, todavía se niega a creerme. Mi madre soltó una risa fría. ¿Esto también te lo enseñó Su Xianyan? ¿Cree que diciendo cosas así me provocará? ¿Y servirá de algo? La enfermera se apresuró a explicar, directora. De verdad no le miento, lo juro por mi vida. Me sorprendió un poco
Que una enfermera que ni siquiera conocía dijera algo así por ayudarme. Mi madre también se sorprendió. Y su rostro, antes amargo y sarcástico, se tornó algo inseguro. No podía creerlo y recordó la escena del accidente de aquel día. Cuando llegó al lugar, Su Yankyu y yo yacíamos en la carretera. Yo no parecía tener ninguna herida visible. Incluso estaba algo eufórico, mientras que Su Yankyu tenía algunos rasguños en la cara. Y parecía sufrir mucho. Más tarde, por lo que Su Yankyu contó en la habitación, ella afirmó tajantemente que después del accidente, ella me sacó del coche, pero que yo quise matarla. Y la empujé de nuevo hacia los vehículos que pasaban, causando que recibiera otro impacto. Mi madre frunció el ceño. Y dijo con seguridad, eso es imposible, ella y Ki estaban en el mismo coche. Y Ki ya salió del hospital, ¿cómo podría ella estar tan grave? No creas que no veo sus tontas artimañas. Solo quiere competir con su hermano por mi atención, ¿verdad? Les advierto a las dos. Que dejen de hacer estas jugarretas y tonterías, o se arrepentirán. La enfermera, viendo que mi madre se negaba a creerla, suspiró y dijo resignada, directora. De verdad no le miento. Si no me cree, vaya usted misma a la morgue a ver. Y lo comprobará. Aunque mi madre seguía mostrando una actitud fría e insensible. En ese momento parecía darse cuenta de la gravedad del asunto. Frunció el ceño. Y su mirada se volvió errática. La enfermera al otro lado de la línea notó su vacilación y continuó. Directora, yo solo soy una enfermera, ¿cómo me atrevería a bromear con la vida de su hijo? Mi madre se puso nerviosa, caminando de un lado a otro en la habitación con pasos pesados y apresurados. Ustedes, zorras, se han aliado para engañarme, no saben hasta dónde llega el cielo. Sin esperar a que la enfermera hablara más, colgó el teléfono furiosa, presionando la pantalla con fuerza. Después de colgar, se sentó inquieta en el dormitorio, sin saber en qué pensaba. Solo vi que se mordía el labio con fuerza, hasta ponerse pálido, pero supongo que quizás estaba angustiada, si como directora, por un error de juicio había matado a su propio hijo. ¿Cómo iba a dar explicaciones a los médicos? O quizás temía que la señalaran a sus espaldas por favorecer a Su Yankyu. Pero en cualquier caso, no se preocupaba por mi vida. De eso estaba completamente seguro. Parece que al oírla enfadarse, mi padre abrió la puerta. ¿Ya estoy muerto? ¿No será verdad? La voz de mi madre temblaba. Se notaba que esta vez por fin creía a la enfermera. Pero mi padre, convencido de que yo estaba fingiendo, seguía lleno de ira hacia mí. Mi padre miró a mi madre con desprecio. ¿Tú también eres tan fácil de engañar? Si el accidente hubiera sido tan grave, esa chica de mal corazón ya habría arrastrado a Iki para salvarse. ¿Cómo podría Iki estar aquí sano y salvo? Para mis padres, yo siempre fui esa persona malvada, que no soportaba ver bien a Su Yankyu. Eso ya lo sabía de antemano, pero no esperaba que incluso muerto, me acusaran con ese tono, y sentí un escalofrío en el corazón. Estuve 3 años con Xian, la única persona en el mundo en quien confiaba y me apoyaba. Siempre se compadecía del daño que mi familia biológica me había causado, y fue ella quien, una y otra vez, cuando estaba indefenso, me acompañó para salir adelante. Antes de hoy, nunca dudé de su sinceridad. En esos 3 años, nunca hice nada que la defraudara, al contrario, la trataba bien de todas las formas posibles. Apenas comenzaba mi carrera, ganaba poco dinero, aparte de los gastos necesarios. Todo ese dinero también lo usaba para comprarle regalos. Estudiaba y emprendía al mismo tiempo, lo que hacía que mi vida estuviera llena de ajetreo. Pero siempre encontraba tiempo para estar con ella, solo para darle seguridad. Justo antes de morir, había estado ahorrando durante meses para comprarle el bolso que le gustaba, que todavía está en el maletero de mi coche. Creía que seríamos felices para siempre, pero ahora la he escuchado con mis propios oídos. Unirse a mi familia para excluirme y menospreciarme. Mi hermana, mientras masticaba una naranja, dijo con indiferencia, ¿no es mejor que ese pesado haya muerto? ¿De qué preocuparse? Aunque ya sabía que todos favorecían a mi hermano, nunca imaginé que fuera tan despreciable a sus ojos. Todos estos años, aunque no me quisieran, deberían haberme conocido un poco. Con mi carácter, ¿cómo podría cometer algo tan vil? ¿O cómo podría, por buscar su favor, tomarme a broma mi propia vida? Quería explicarme, pero por más que gritaba, nadie podía oírme. Mientras todos me daban consejos, uno tras otro. Mi madre enderezó la espalda, recuperando su aire autoritario de siempre. Mañana mismo iré al hospital a desenmascararlos. Si Su Xianyan no está en la morgue, cuidado con que no le rompa las piernas. Y a esa enfermera también la echaré. Las palabras de mi madre fueron como una espina clavada directamente en mi corazón, dolía tanto que no podía respirar. No sé cuánto deseaba mi madre ver mi cadáver, hasta el punto de que, si sobrevivía, aún quería romperme las piernas para calmar su ira. Quizás el cielo se apiadó de mí, y de repente empezó a lloviznar fuera de la ventana. Sus palabras, aparentemente ligeras, fueron como bofetadas sonoras que me golpeaban la cara, pero yo no podía emitir ningún sonido de dolor. Ahora, por fin, entendía claramente que todos deseaban mi muerte.
Quizás por la urgencia de confirmar mi muerte, o quizás por desenmascarar mi mentira, a la mañana siguiente. Mi madre, sin siquiera desayunar, fue apresuradamente al hospital. Mi padre, preocupado por ella, también la siguió. En ese momento, mi padre parecía más ansioso que mi madre por ver mi cadáver. Incluso pisó el acelerador a fondo. Mi alma, arrastrada detrás de mi madre, sintió un escalofrío. Me reí con amargura. Vaya, estoy en el coche, pero mi alma vuela detrás. De camino al hospital, mi madre aún se quejaba a mi padre de que les haría perder el tiempo otra vez. Ese maldito crío nunca nos ha dado tranquilidad, todo el día armando escándalos de vida o muerte. No se atreve a morir de verdad, y gasta dinero para sobornar a otros y que finjan su muerte. Seguro que le damos demasiado dinero. Mi madre decía que yo hacía escándalos, y no sin razón. Viviendo tanto tiempo en un entorno familiar así, desarrollé una depresión severa. Intenté hablarlo con mi madre, comunicarme, esperando su comprensión, pero ella lo menospreciaba. Deja de fingir. Te hemos malcriado hasta que no tienes juicio. Yo bajaba la cabeza y callaba. Si de malcriar se trata, quien mejor encaja en ese perfil es Su Yang-kyu. En cuanto a mí, ni siquiera me han consentido, jamás me han hecho sentir el calor del amor familiar. En mi peor momento, incluso pensé en morir. Pero me tomé un frasco entero de pastillas para dormir y no lo logré. Cuando desperté en la sala de emergencias del hospital, no sentí alivio, sino decepción y miedo. Me lamentaba de que hasta morir me resultara tan difícil. También sabía que lo que me esperaba era una reprimenda abrumadora, como era de esperar. Cuando mi madre me vio abrir los ojos, su primera frase fue: si quieres morir, muere fuera. ¿No apestarías la casa si mueres aquí? ¿Cómo vamos a vivir después? Mi padre, con los ojos muy abiertos, me miraba fijamente. Su Xianyan, tu madre y yo te criamos para que nos cuides en la vejez y nos entierres. ¿Te decimos 2 palabras y te largas? ¿Todo el tiempo y el esfuerzo que hemos invertido en ti estos años se lo han comido los perros? Pero pensé mucho. Y no recordaba que habían hecho por mí todos estos años. Darme de comer. Para que no muriera de hambre. Pero solo podía comer lo que a Su Yang-kyu no le gustaba, las sobras. Darme ropa para no andar desnudo. Pero ellos, con buenos ingresos, me compraban casi todo de mercadillo. Las únicas prendas de marca eran las que Su Yang-kyu no quería. Decían que daba pena tirarlas. Incluso los uniformes del instituto, al menos así. No tendría que soportar este dolor. Hasta sentía que era peor que el perro de casa. Solo porque era la mascota de Su Yang-kyu. Su comida era de lujo, bolsas de cientos de yuanes. Y yo, desde pequeño, comía cosas sin nutrientes. Por eso siempre fui más pequeño y delgado que los demás de mi edad. Siento claramente el daño que me infligen, pero una y otra vez me chantajean moralmente diciendo que me criaron. Cierro los ojos, no quiero enfrentarlos, pero mi padre me agarra por la ropa. Su Xianyan, ¿qué significa que no hablas? ¿Cómo pude haber criado a un hijo como tú? ¿Ni siquiera sabes respetar básicamente a tus padres? Pero realmente no sé de qué manera responderles. Ante sus ojos, mis explicaciones son terquedad, mi colapso es inmadurez. Todo me hace sentir una opresión extrema, pero ni siquiera tengo fuerzas para luchar. De repente, mi padre frena bruscamente, sacándome de mis pensamientos. Levanto la vista hacia la puerta del hospital. Hay una tristeza indescriptible. Fue aquí donde mi madre, por Su Yang-kyu, que solo tenía un rasguño, detuvo a todos los médicos, y me hizo perder la última oportunidad de sobrevivir. También fue aquí donde me di cuenta profundamente de lo poco que soy amado. Los puños de mi padre caerían sobre mí. Mi madre, al entrar al hospital, sigue tan imponente como siempre. Los médicos y enfermeras que pasan se detienen para saludarla, pero la diferencia es que la gente al pasar se da la vuelta y murmura algo a espaldas de mi madre. Pero en ese momento, mi madre ni siquiera presta atención a eso. Se apresura al mostrador de consultas del hospital y dice: búsqueme. ¿En qué habitación está Su Xianyan? Al oír la voz de mi madre al instante, la enfermera levanta la cabeza bruscamente. Bien, directora, se lo busco ahora. En realidad, todo el hospital ya sabe de mi muerte. La enfermera lo sabe muy bien. Pero en ese momento, si ella soltaba la noticia de mi muerte, sin duda provocaría el descontento de mi madre. Solo puede fingir que no sabe nada, buscando mis registros antiguos en la computadora, y luego gira la pantalla para que mi madre los vea personalmente. Al ver los registros antiguos en la pantalla, un destello de sorpresa cruza los ojos de mi madre. Allí está escrito claramente: Su Xianyan, ruptura cardíaca. Fallecido tras reanimación de emergencia. Abajo hay una línea roja llamativa: el cuerpo está en la morgue, número 106. Familiares aún no reclaman. El aire a nuestro alrededor se queda en silencio. La enfermera aprieta las manos. Se nota que está fingiendo calma. Directora, le ruego que guarde la compostura. Mi madre mira a la enfermera de reojo y dice para sí misma: Su Xianyan, tienes muchos trucos. Incluso has podido sobornar a alguien para falsificar los registros del hospital. Parece que realmente te he prestado poca atención. No esperaba que ahora tuvieras esta habilidad.
La enfermera no se atreve a decir nada, baja la cabeza y guarda silencio. Incluso yo sudo por ella. Pero por suerte, en ese momento, mi madre dirige toda su ira hacia mí. Se da la vuelta y camina hacia la morgue. Mi padre, a un lado, resopla con desprecio. Este maldito desgraciado siempre causando problemas. Su hermano ya está herido y necesita cuidados, y encima nos hace perder el tiempo. Cuando lo vea, le arrancaré las orejas. Floto frente a mi padre. Miro este rostro familiar, un poco resignado. Mi querido padre. ¿Acaso ni siquiera quieres dejarme un cadáver intacto? Él y mi madre caminan uno detrás del otro, no parecen dos padres que van a recoger el cuerpo de su hijo a casa, sino más bien como si fueran a cobrar una deuda. Mi madre abre la puerta de la morgue de una patada. El pasillo ya estrecho resuena con un gran eco. El médico de guardia corre apresuradamente. Directora, ¿viene a recoger a Susan Yan a casa? Ahora mismo saco su cuerpo. Pero al ver mi cuerpo en ese instante, mi madre retrocede asustada un paso. No quiere creerlo y lo verifica repetidamente. Abre mis ojos y descubre que mis globos oculares están turbios. Cuando prueba mi respiración. Sin querer toca mi cuerpo ya rígido. De repente, levanta la sábana blanca que me cubre y me ve expuesto frente a nosotros. Todavía tengo marcas de la descarga eléctrica de la reanimación, y ya soy como una estatua, pálido. Mi madre se tambalea y se agacha contra la pared, abrazándose a sí misma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar? Ese día lo vi, no parecía gravemente herido. Su estado mental parecía muy bueno. Ciertamente, no parecía gravemente herido. Aparte de algunos rasguños leves en las manos por abrazar a mi hermano, no se notaba nada. Pero precisamente porque me giré para abrazar a mi hermano y lo protegí debajo de mí, el fuerte impacto rompió mi corazón. La razón por la que mi estado mental parecía tan bueno es que, con los órganos internos rotos, ya estaba a punto de morir, y la adrenalina en mi cuerpo había alcanzado su punto máximo. Siendo mi madre la directora del hospital, con un poco más de atención lo habría notado. Pero solo se preocupó por mi hermano. Nunca me miró más de una vez. Mi padre también extendió las manos, queriendo acariciar mi rostro. Quizás porque mi apariencia de muerto era demasiado horrible, su mano extendida se detuvo en el aire. En ese momento, mi padre ya no podía consolar a mi madre. Se quedó paralizado frente a mi cama, mirando. Esta es la primera vez en tantos años que veo a mi padre mirarme tan seriamente a la cara. Y también la primera vez que se da cuenta. Resulta que mi rostro se parece tanto al suyo, incluso el lunar en la comisura del ojo está en el mismo lugar. No sé en qué estaba pensando papá. Y mucho menos sé si él, como padre, sintió algo de tristeza al ver el cadáver de su propio hijo. Esperaba ver a papá dolido por mí, aunque fuera después de mi muerte, al menos así. No sentiría que valgo menos que un perro callejero. Pero tampoco quiero verlo apenado por mí, porque no sé cómo enfrentar este amor paternal repentino. Él se quedó allí, absorto, sin decir una palabra. Sin expresión alguna, incluso sin que se le notara emoción. Al enterarse de la noticia, Su Yang-kyu llegó apresuradamente con la hermana mayor. Cuando mi hermana vio mi cadáver, también se asustó mucho. Gritó desde la puerta, sin atreverse a acercarse por un buen rato. Su Yang-kyu, al ver la actitud abatida de nuestros padres, sintió que algo iba mal. Nada más entrar, corrió a mi cama y se arrodilló en el suelo. Gritando a voz en cuello, hermano, ¿cómo pudiste ser tan tonto? ¿Acaso me guardas rencor porque me quedé con tu plaza de estudios en el extranjero? Para vengarte de mí. Te has matado a ti mismo. Negué con la cabeza, resignado. Ya estaba muerto. Mi cadáver yacía frente a mis padres. Aunque él no dijera nada, yo no podía levantarme y acusarlo. Ante mis padres, ellos seguirían amándolo como antes, e incluso, por mi partida, lo apreciarían más. ¿Por qué tendría que perjudicarme? Mis padres, en ese momento, claramente no le prestaban atención. Inconforme, Su Yang-kyu, tras llorar desconsoladamente, fingió arrepentimiento y se acuclilló en el suelo. Lo siento, hermano, todo es mi culpa. Si no fuera por mí, no estarías así. Dijo eso y empezó a bofetearse con fuerza. Se notaba que se esforzaba mucho por llamar la atención de nuestros padres. Normalmente, no se habría hecho ni un rasguño. Al ver esto, mis padres y hermana, olvidando la tristeza, se apresuraron a detener a Su Yang-kyu. Mamá lo abrazó fuerte. Está bien, Iki, no es tu culpa. No es tu error. Su propia codicia lo mató. Se lo merece. Al mencionar lo de la plaza de estudios, me quedé atónito un momento. Mis pensamientos volvieron 2 años atrás. Soy 4 años mayor que Su Yang-kyu. El año de su examen de ingreso a la universidad, yo estaba en mi 4.º año. Sabiendo que no podía confiar en mis padres, estudié duro desde pequeño para labrarme mi propio camino. Y escapar de esta casa. Durante los 4 años de universidad, ni por un momento me relajé. En mi primer año, obtuve el primer puesto del grado y gané la beca nacional. En segundo año, aprobé el IELTS con una puntuación de 8,5. Durante ese tiempo, acumulé innumerables premios, grandes y pequeños, que apilados casi alcanzaban mi altura. Finalmente, con el primer puesto durante 4 años consecutivos, obtuve una recomendación para estudios de posgrado en una universidad de primer nivel mundial. Pero Su Yang-kyu, que no estudiaba ni trabajaba, reprobó el examen de ingreso.
Y volvió a casa diciendo que quería estudiar en el extranjero. Mis padres sabían que, incluso en el extranjero, solo perdería el tiempo. Pero aún así aceptaron alegremente. Solo yo sabía que Su Yankyu ya no quería estudiar. Que de repente dijera que quería ir al extranjero era solo para oponerse a mí. Por eso, mamá preparó una cena abundante especialmente para mí, y no paró de ponerme carne en el plato toda la noche. Xian, el dinero en casa solo alcanza para que uno estudie en el extranjero. Mira, tu hermano acaba de terminar la secundaria. Mejor deja que él vaya. En realidad, con los ingresos de mis padres, podrían haber costeado los estudios de ambos en el extranjero. Pero no hace mucho. Unos hombres corpulentos irrumpieron en casa, diciendo que Su Yankyu había apostado y contraído una deuda usura. Y amenazaron con romperle las piernas si no pagaba. Fue la primera vez que vi a papá enfadarse con Su Yankyu. Pero solo fueron unos pocos reproches. Comparado con cuando me golpeaban a mí, no era nada. Mis padres, que adoraban a su hijo, ni siquiera esperaron a que Su Yankyu admitiera su error para pagar su enorme deuda. Así que el dinero que quedó solo alcanzaba para que uno de nosotros dos estudiara en el extranjero. Al oír que Su Yankyu proponía irse, mis padres se emocionaron, pensando que realmente había dejado el juego, aunque sabían que en el extranjero solo buscaría una universidad para holgazanear, pero era mejor que seguir apostando y arruinando a la familia. Por ello, mis padres, ansiosos por enviarlo fuera, me arrebataron arbitrariamente la oportunidad de estudiar un posgrado en el extranjero, decidiendo dar todos los ahorros restantes a Su Yankyu para sus estudios y vida allí. Dejé los palillos, mamá, aunque envíes a Su Yankyu al extranjero. Será dinero desperdiciado. Mi universidad es de las mejores del mundo. Era la primera vez en años que me atrevía a oponerme. Mamá, al verme, que siempre había sido sumiso, ya no ceder ante mi hermano, golpeó la mesa con el cuenco. Xian, tu padre y yo ya te hemos criado. Ahora estás a punto de graduarte, ¿aún tenemos que preocuparnos por ti? ¿No deberías pensar en cómo ganar dinero y honrar a tu padre y a mí? ¿Acaso soportas ver a tu hermano terminar la secundaria? ¿Acaso no podrías estudiar? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mamá se emocionaba cada vez más. ¿Acaso quieres llevarnos a tu padre y a mí a la desesperación? Al oír esto, me quedé unos segundos atónito. Todo el resentimiento desapareció, y por un instante incluso sentí empatía por mi madre. Pensé que no era lo suficientemente filial. Sabía que papá y mamá estaban preocupados por mi hermano, y aún así insistía en disputar esa plaza. Quizás, porque aún me aferraba al último vestigio de amor de mi madre, al final terminé ablandándome. Le prometí a mamá, no te enfades, mamá. Le cedo la oportunidad a mi hermano. Ingenuamente creí que así podría aliviar la carga de mis padres. Desde entonces, abandoné la oportunidad de estudiar y nunca más les pedí dinero a mis padres. Recién graduado de la universidad, me fui solo a trabajar fuera, ganando un salario de prácticas de menos de 2000 yuanes al mes, y aún así ahorraba 1000 para dárselos a mis padres. Aunque sabía que ese dinero no significaba mucho para ellos, al menos contribuía a la familia. Les devolvía el favor de criarme todos estos años. Precisamente por eso, durante el tiempo que Su Yankyu estuvo en el extranjero, mis padres me aceptaron por un breve periodo. Pero ahora me arrepiento de aquella decisión. Si no le hubiera cedido la plaza a Su Yankyu, quizás ahora estaría en el extranjero, tendría un buen trabajo y no habría muerto de forma tan trágica. Después de mi muerte, mi madre estuvo distraída y se tomó unos días de permiso para ordenar mis pertenencias. Si no recuerdo mal, fue la primera vez que mi madre dejaba el trabajo por algo mío. Pero también fue la última. Desde pequeño, ya fueran las reuniones de padres, las actuaciones escolares o los concursos, mi madre nunca asistió. En aquel entonces, lo que más deseaba era que mi madre tuviera un día libre para estar conmigo. Pero para Su Yankyu, esa compañía que para mí era un sueño inalcanzable, ella la obtenía con facilidad. Desde el jardín de infancia, ya fueran reuniones de padres o excursiones de primavera, mi madre dejaba todo lo que estaba haciendo y llegaba puntual, incluso a mí. Recuerdo que en tercer grado de primaria, una vez tuve fiebre alta durante 3 días seguidos, y mi madre nunca pensó en cuidarme. La niñera insistió varias veces en que me llevara al hospital. Pero mi madre lo rechazó con la excusa de estar ocupada en el trabajo. Hasta que mi fiebre casi llegó a los 40 grados, entonces mi madre, durante la pausa del almuerzo, volvió a casa de mala gana. Es solo una pequeña enfermedad, con un antipirético basta. Y encima tener que venir expresamente, qué fastidio. Pero justo cuando me llevaba al hospital, una llamada de la maestra de Su Yankyu hizo que mi madre se fuera. En ese momento, yo estaba mareado por la fiebre. Solo escuché la voz ansiosa de mi madre. ¿Qué? ¿A Yukio se le raspó la rodilla? La maestra al otro lado de la línea intentó calmar a mi madre. Señora, no se preocupe, solo es un raspón en la piel. Ya la hemos tratado en la enfermería de la escuela, no es nada grave. Pero mi madre se enfrentó a la maestra. ¿Ustedes, como maestros, hablan así de irresponsables? ¿Qué significa, no es nada grave? ¿Y si a nuestra Yukio le queda una cicatriz en la pierna? Voy ahora mismo a la escuela a recogerla y llevarla al hospital. La maestra, al ver el enfado de mi madre, también se quedó desconcertada, pero tuvo que asentir. Así fue. Mi madre me dejó de nuevo, enfermo, y se fue corriendo a la escuela.
Después de recoger a Su Yankyu, mi madre, preocupada, llamó al mejor cirujano del hospital para que la examinara, asegurándose de que el raspón en su rodilla no dejara cicatriz. El médico, al ver que la rodilla de Su Yankyu ni siquiera sangraba, no sabía qué hacer. Finalmente, ante la insistencia de mi madre, le vendó cuidadosamente con una gruesa capa de gasa. Aún así, mi madre, desconfiada, insistió en ponerle la vacuna antitetánica, temiendo que pudiera tener algún percance. Para calmar a Su Yankyu, mi madre se tomó toda la tarde libre y la llevó al parque de atracciones. Hasta que recibió una llamada de la niñera, entonces mi madre recordó que yo seguía en el hospital. La niñera preguntó con cautela a mi madre. El médico dice que Xianyan tiene neumonía y necesita suero intravenoso. ¿Tiene tiempo? Antes de que la niñera terminara, mi madre la interrumpió. No tengo tiempo. Yukio está herida, estoy ocupada con ella. Esas pequeñas molestias de su Xianyan no lo matarán. Llévalo a que le pongan una inyección y vuelvan rápido, no necesita suero. La niñera me miró, con fiebre y los ojos casi cerrados. Sintió pena, pero el médico dice que Xianyan está muy grave, si no lo tratan a tiempo. Podría quedarle secuelas. Mi madre perdió la paciencia. ¿Qué médico dijo eso? Yo, como directora de hospital, ¿acaso no entiendo una enfermedad tan simple? La niñera, sin opción, tuvo que ceder. Siguiendo las órdenes de mi madre, me puso una inyección y me llevó a casa. Y así, realmente me quedaron secuelas. Desde entonces, cada vez que me resfriaba, se convertía en neumonía, y sin una semana de suero no mejoraba. Mis cuerdas vocales también se dañaron por toser durante un mes, por lo que mi voz siempre sonaba ronca. Yo, que desde el jardín de infancia era el cantante principal de la banda. Mi mayor sueño era convertirme en cantante y algún día estar en un escenario más grande. Debido a esta enfermedad y a la irresponsabilidad de mi madre, ese sueño se convirtió en una fantasía imposible de realizar. Y también en segundo año de secundaria, durante una actuación de una actividad del club, sucedió un accidente desafortunado, me caí del escenario y me golpeé la cabeza. Desafortunadamente ocurrió un accidente, cayó del escenario y se golpeó la cabeza. La sangre incontenible asustó a la maestra y a los compañeros, y el tutor de la clase rápidamente me llevó en coche al hospital donde trabaja mi madre. Pero él no pudo contactar a mi madre de ninguna manera. En la urgencia, el tutor tuvo que llevarme primero al médico. Por suerte, no hubo daño en los huesos, pero me cosieron 8 puntadas. Cuando mi madre devolvió la llamada al profesor, su primera frase fue: ¿Su Xianyan, otra vez causando problemas en la escuela? Este niño nunca ha sido bueno desde pequeño. Si comete un error, péguele hasta que se muera, no necesita notificarnos a los padres. El profesor se apresuró a explicarle a mi madre. Señora, madre de Xianyan, está equivocada. Xianyan es un niño muy bueno, solo que hoy se lastimó en la escuela. Ahora está en el hospital donde usted trabaja. Mi madre se alarmó de inmediato, pero no por preocupación. ¿Qué? ¿Herido? ¿Acaso se peleó con otro compañero? ¿El otro niño está bien? Al escuchar las palabras de mi madre, mi corazón se apretó violentamente. Desde pequeño, nunca había tenido una discusión con nadie. La primera reacción de mi madre al oír que estaba herido fue preguntarme si me había peleado con alguien. Una madre, aunque no conozca a su propio hijo, no puede malinterpretarlo hasta ese punto, ¿verdad? Y lo peor es que, además de malinterpretarme, no mostró ningún interés en preocuparse por mí, e incluso se preocupó primero por el hijo de otra persona. Me sentí algo avergonzado. Y quise que el profesor colgara la llamada con mi madre. Profesor, estoy bien. Mi madre está ocupada con el trabajo, no necesita venir. Al oír mi voz, mi madre perdió incluso la cortesía con el profesor y comenzó a insultarme. Su Xianyan, deja de hacerte el maduro aquí. Creo que tienes miedo de que vaya y te busque una excusa. ¿No puedes estar tranquilo ni una vez? Todos los días trabajo como una bestia para pagarte la escuela, no para que causes problemas. Sonreí amargamente. Parece que mi madre estaba convencida de que no había hecho nada bueno. El profesor, incapaz de seguir escuchando, interrumpió a mi madre. Señora, madre de Xianyan, Xianyan se cayó accidentalmente del escenario durante una actuación del club escolar. Usted ha malinterpretado al niño, pero Xianyan está bastante herido, le acaban de coser la cabeza. ¿Por qué no lo recoge para que descanse unos días? Al oír que no me había peleado, mi madre finalmente se calmó. Pero su tono aún estaba lleno de descontento. Solo son unos puntos. Llévelo directamente de vuelta a la escuela. Sin esperar a que el profesor dijera algo más, mi madre colgó la llamada apresuradamente. En ese momento, pensé que mi madre estaba ocupada con el trabajo. No fue hasta después que supe que, en realidad, mi madre estaba ocupada organizando la fiesta de cumpleaños de Su Yankyu. Quizás en el mundo de mi madre, yo solo era un estorbo que causaba problemas. A menudo pensaba, si pudiera, ¿preferiría a mi madre tener solo a Su Yankyu como hijo? Y en mi cabeza, esa cicatriz aún es visible hasta hoy. Cada vez que me miro al espejo, no puedo evitar recordar las palabras de mi madre ese día. De principio a fin, ni una palabra de preocupación. Un golpe resonó. Y me sacó de mis pensamientos. Mi madre, que estaba organizando mi ropa, tropezó accidentalmente con mi estantería. Los libros cayeron al suelo, y el más notable era un diario escrito con tinta azul.
Mi madre miró las páginas abiertas con un poco de curiosidad. Se agachó lentamente. Y recogió mi diario. Luché desesperadamente por impedirlo, pero fue en vano. El diario registraba mis alegrías, tristezas, enojos y placeres desde niño, así como algunos asuntos triviales. Antes, siempre esperaba que mi madre prestara más atención a mis emociones, pero ahora, ya que estoy muerto, preferiría que esas experiencias pasadas quedaran selladas para siempre como un secreto. En este momento, ya no quiero que mi madre sepa nada sobre mi pasado, porque eso solo volvería a abrir las cicatrices que apenas habían sanado. Mi madre finalmente abrió mi diario. Se sentó al borde de la cama y comenzó a hojearlo página por página. Al abrir la primera página, estaba escrito en grandes letras con marcadores de colores, el secreto de Xianyan. Mi madre frunció el ceño, un poco desconcertada. Continuó hojeando. 12 de junio, hoy es mi cumpleaños, estoy muy feliz, porque mi madre me regaló este diario. Es la primera vez que recibo un regalo de cumpleaños de mi madre. He oído que otros niños tienen cuadernos con contraseña, y mi hermano pequeño también tiene uno. ¿Qué debería escribir en él? Mis pensamientos también siguieron las páginas que mi madre pasaba. Recuerdo que mucho después, supe que este cuaderno con contraseña era uno que Su Yankyu no quería. En realidad, ese día mi madre ni siquiera recordaba mi cumpleaños. Solo me lanzó el cuaderno sin más. Pero yo seguía muy feliz. 16 de junio. Hoy mi madre hizo mis costillas agridulces favoritas. Cuando llegué a casa de la escuela, olí el aroma. Me lavé las manos con impaciencia y me senté a la mesa, pero mi madre me dijo que me fuera a un lado. Espera a que el hermano vuelva para cenar. De repente recuerdo que esto también es lo que más le gusta a Su Yankyu. Hoy es el día de los Juegos Deportivos de su escuela. Escuché que quedó en tercer lugar, por eso mamá le dio un premio. Tuve que tomar mi mochila y volver a mi cuarto a hacer la tarea, pero estaba demasiado cansado. Cuando termino la tarea, incluso ahora que releo estas palabras, siento cierta injusticia. Cuando era pequeño, yo también gané diplomas en los Juegos Deportivos muchas veces. Siempre quedaba primero en todo, pero mamá nunca me recompensó. Aquel día, cuando salí de mi cuarto, vi a papá y mamá acompañando a mi hermano a abrir regalos en la sala. Decenas de cajas, grandes y pequeñas, formaban una montaña. Corrí emocionado, pero mamá me echó con mal humor. ¿Qué miras? No hay nada para ti. No intentes siempre quitarle cosas a tu hermano. Observé desde lejos, sin atreverme a acercarme más. La felicidad de Su Yankyu lo ocupaba todo. De repente recordé las costillas agridulces que hacía mamá. Pero cuando fui al comedor, solo encontré las sobras que habían dejado. Su Xianyan, hoy la empleada descansa. Después de comer, lava los platos. Siendo pequeño, traje un taburete, lo puse junto al fregadero y limpié con esmero los platos y ollas que ellos habían dejado. Mamá pasó varias páginas de una vez. El diario, ya escrito de forma poco coherente, saltó de repente a la secundaria. 28 de abril. Faltan unos días para las vacaciones del 1 de mayo. Por fin podré descansar un poco. El tercer año de secundaria es realmente agotador. Ojalá pudiera ir a una escuela internacional como Su Yankyu. Pero creo que el esfuerzo siempre vale la pena. Cuando entre a una buena preparatoria, seguro que mamá se sentirá orgullosa de mí. Al leer esto, mamá se quedó atónita. Desde pequeña, siempre había favorecido a mi hermano, sin soportar que sufriera ni un poco. Por eso, desde el jardín de infancia, lo envió a una escuela internacional. En cambio, yo siempre estudié en escuelas públicas. Como imaginaba, entré a la mejor preparatoria de la ciudad. Pero mamá no se alegró por ello, ni se sintió orgullosa. Al contrario, me echó un jarro de agua fría. ¿De qué sirve presumir de una preparatoria mediocre? Tu padre y yo trabajamos duro para pagarte los estudios. Deberías darnos los mejores resultados en agradecimiento. Si no fuera por tus buenas notas, ya te habría hecho dejar los estudios para trabajar. Sosteniendo la carta de admisión. Toda mi alegría se desvaneció, solo quedó decepción. Y Su Yankyu, el favorito de mamá, por conocer a un grupo de pandilleros unos años mayores que él, insistió en transferirse a una escuela pública. Él, que ya era juguetón, desde la transferencia siempre quedó último en la clase, pero mamá nunca lo reprendió. Lo más que decía era, mi hijo, con tal de que esté sano y salvo, basta. 18 de mayo. Mi hermano se peleó con otros en la entrada de nuestra escuela. Junto con los pandilleros que acababa de conocer, armó un gran escándalo, hasta llegó la policía. Sin saber por qué, también me llevaron a la comisaría. Cuando mamá llegó, mi hermano se lanzó a sus brazos y rompió a llorar. Yo estaba desconcertado, sin entender de qué hablaba, pero mamá me dio una bofetada en la cara, que ardía de dolor. Me tapé la mejilla y quise explicarle, pero antes de terminar, mamá me dio otra bofetada. Quedé aturdido por los golpes. Mi hermano se adelantó y dijo que yo tenía un noviazgo temprano. Cuando mamá preguntó la razón, Su Yankyu puso cara de víctima. Mamá, no le pegues a mi hermano. Es que me enteré de que él tenía novia, y temí que mamá se enfadara al descubrirlo. Así que por mi cuenta quise convencerlo de que rompiera.
Pero mi hermano pensó que me metía en lo que no me importa y llamó a alguien para golpearme. Por suerte, unos chicos mayores me ayudaron a detenerlos, y no salí herido. Mamá, furiosa, abrió mucho los ojos. Su Xianyan, ¿sabes que pronto tienes exámenes finales? ¿Y te pones a tener noviazgos tempranos? No aprendes lo bueno, sino a pelear, y encima le pegas a tu propio hermano. ¿Es que quieres morir? Yo no había hecho nada, pero al final no pude defenderme. Ahora no le doy demasiada importancia. Ella siguió pasando páginas. Había muchas más ocasiones en las que fui acusado injustamente. De repente frunció el ceño y su expresión se volvió seria. 16 de septiembre. Hoy era el primer día de la universidad, pero de repente recibí una llamada de mamá pidiéndome que pidiera permiso y volviera a casa. Cuando llegué, supe que mi hermano había roto la pulsera de jade heredada de la abuela que mamá guardaba. Después de romperla, la volvió a poner en la caja. Cuando mamá la descubrió, Su Yankyu echó toda la culpa sobre mí. Le dije a mamá que era Su Yankyu quien me calumniaba. Pero mamá no solo no me creyó, sino que dijo que yo estaba acusando injustamente a mi hermano, y amenazó con cortarme por completo la pensión futura. Papá sacó la regla y me golpeó duramente. Dijo que a partir de ahora no tendría ese hijo, y mi madre se quedó paralizada. Quizás fue desde ese momento que, excepto por el año nuevo, casi no volví a casa durante los 4 años de universidad. Mi madre me llamó perro ingrato que no se deja domesticar. Ahora, por fin, comprende la verdad. El 5 de octubre. Hoy es el 70º cumpleaños de mi abuela. Vinieron muchos parientes, y mis padres también le prepararon muchos regalos. Pero mi abuela, frente a todos, abrió la caja de regalo que contenía la pulsera de oro y descubrió que estaba vacía. Su Yankyu gritó que yo la había robado. Los parientes comenzaron a cuchichear, y supongo que me estaban insultando por ser desconsiderado. Mis padres, delante de todos, me dieron una severa lección. Lo suponía. Seguramente fue otra vez obra de Su Yankyu, pero esta vez no quise explicarme, porque sabía muy bien que mis padres no me creerían. Al mencionar esto, todavía lo recuerdo vívidamente. Como si hubiera ocurrido ayer, porque fue la paliza más fuerte que mis padres me dieron. Estuve postrado en casa durante 15 días enteros, sin poder levantarme de la cama. Mis padres me presionaron mucho en el acto para que entregara la pulsera. Pero yo no la había robado, ¿cómo iba a encontrarla? Al llegar a casa, mi padre, sintiéndose humillado, me derribó de una patada al suelo. Yo cubrí mi cabeza con las manos, rogando que me golpeara más suavemente. Pero al verme, en contra de mi costumbre, sin llorar ni quejarme, mi padre se enfureció aún más, pensando que estaba siendo deliberadamente terco, desafiando sus límites. Se quitó el cinturón y me azotó con fuerza en el cuerpo. Grité de dolor, suplicando que me perdonara, pero parecía no oír mis súplicas. Como si quisiera dejarme la piel en carne viva. Mi madre, de pie a un lado, no paraba de maldecirme. Su Xianyan, si hubiera sabido que te harías quedar tan mal a tu padre y a mí, nunca te habría dado a luz. Los hijos de los demás dan orgullo a sus padres, pero tú solo nos avergüenzas. Un niño como tú no debería vivir en este mundo para perjudicar a los demás. Su Yankyu, a un lado, dijo con sarcasmo, mamá, no se enfade. Quizás mi hermano tenga alguna dificultad oculta. Al oír eso, mi padre se encolerizó aún más. ¿Qué dificultad oculta puede tener? Ha hecho que tu madre y yo perdamos toda la cara. Mientras decía esto, mi padre me insultaba y me golpeó durante 1 hora entera. Cuando se cansó y se detuvo, yo yacía en el suelo, casi inconsciente. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté, ya era medianoche, y seguía tirado en el frío suelo. Usando todas mis fuerzas, me arrastré hasta el dormitorio. Al caer en la cama, incluso pensé que nunca volvería a despertarme. Después, durante 15 días seguidos, estuve en cama sin poder levantarme. Mucho tiempo después supe que fue entonces cuando Su Yankyu se había enganchado al juego. Él había robado la pulsera de mi abuela para pagar sus deudas. Al leer esto, mi madre se alteró un poco, y apretó con fuerza mi diario. Todas las injusticias que había sufrido a lo largo de los años aparecían una por una ante sus ojos. Solo entonces supo que, por culpa de Su Yankyu, había sido acusado injustamente y golpeado tantas veces. El niño que en su memoria solo causaba problemas. Siempre había sido malinterpretado. El verdaderamente perverso era Su Yankyu. Pero yo ya había muerto. ¿De qué servía que lo supiera ahora? Incluso si aún estuviera vivo, ¿qué remedio habría? Todos estos años, el daño que me habían causado ya estaba profundamente grabado en mi corazón. En el rabillo del ojo de mi madre brilló una lágrima de culpa. No quiso seguir leyendo, cerró lentamente mi diario. Lo abrazó contra su pecho, cerró los ojos con fuerza y su expresión parecía muy dolorida. Yo lloraba sin cesar, pero sin emitir ningún sonido. Sin embargo, esta vez, no podía ni quería consolar a mi madre. Por fin vi en su rostro un atisbo de culpa hacia mí. En los días posteriores a mi muerte, Xian venía con bastante frecuencia. Antes de que mi madre pudiera reponerse, sonó el timbre de nuevo. Mi madre se secó rápidamente las lágrimas y fue a abrir la puerta. Su Yankyu también salió corriendo emocionado del dormitorio y arrebató la bolsa de las manos de Xian. Hermana An.
¿Qué cosa rica me has traído esta vez? Mi madre, en contra de su costumbre, lo reprendió. Su Yankyu, no seas tan maleducado. Ve a servirle agua a tu hermana Ann. Mientras hablaba, sollozaba en voz baja. Acabo de leer el diario de Xianyan, y me he dado cuenta de que durante tantos años, tu padre y yo lo hemos estado malinterpretando. Yo, como madre, he sido muy negligente. Al oír la conversación entre mi madre y Xian, Su Yankyu se inquietó. ¿Qué diario? Dicho esto, con la conciencia culpable, corrió a mi habitación, tomó el diario que mi madre había dejado sobre mi cama y empezó a hojearlo frenéticamente. Para él, este diario era como un registro de sus crímenes. Tras leer unas pocas páginas, intentó desesperadamente romperlo todo. Su Xianyan escribió esto a propósito para que lo vieras. Mamá no lo contradijo. Pero, inesperadamente, tampoco siguió su discurso, solo respondió con indiferencia. Ann todavía está aquí. No dejes que los demás se rían. Su Yankyu, al darse cuenta de que había perdido la compostura, corrió a su habitación resentido, cerrando la puerta con fuerza. Xian consoló cuidadosamente a mamá. Ya pasó. Tía, el espíritu de Xianyan en el cielo seguro que no te culpará. Ya pasó, pero nunca podré perdonarlos. Mamá asintió complacida. Tienes razón, Xianyan es un buen chico, seguro que no se molestará por algo tan pequeño. Ahora dicen que soy un buen chico, pero durante todos estos años, no sé cuántas veces me llamaron mala semilla. Ahora que estoy muerto, todavía me piden que no me queje, pero para mí. Esto no fue algo pequeño, fue la paja que fue aplastándome poco a poco, y también el detonante que finalmente me mató. Si no hubieran consentido a Su Yankyu todos estos años, él no me habría arruinado tanto. En mi muerte, todos en esta casa son asesinos. Después de calmar a mamá, Xian propuso visitar mi habitación. Yo, algo confundido, lo seguí. Él cerró la puerta suavemente y observó con atención cada cosa en la habitación. La habitación no era sencilla, pero comparada con la lujosa casa, parecía fuera de lugar. Mi cuarto no era pequeño, pero solo tenía una cama, un armario, una mesa y una estantería, quizás porque ya le había contado mis experiencias de niño. Xian no parecía muy interesado en mi diario. Abrió mi armario, donde colgaban mis pocas prendas, luciendo vacío. La mayoría parecían viejas, y una sudadera roja llamaba la atención. Xian sacó con cuidado la sudadera del armario, era la que me regaló el año nuevo pasado, tejida por él mismo, y él tenía una idéntica. Siempre me preguntaba por qué no la usaba. Si no me gustaba, yo solo negaba con la cabeza, diciéndole que no combinaba con mi ropa. Pero alguien como yo, que se conformaba con tener algo que ponerse, ¿cómo iba a preocuparse por combinar? Simplemente no quería gastarla. La sudadera estaba dentro de una funda antipolvo. Xian la sacó. Se sentó en mi cama, abrazó la sudadera que yo había usado, enterró el rostro y aspiró profundamente, como si quisiera encontrar algún rastro de mi olor. Luego sollozó en voz baja. Xianyan. ¿Estás bien allí? Habló muy suavemente, pero yo lo escuché con claridad. Me sentí confundido. No había dicho hace unos días que quería terminar conmigo. ¿Y estar con Su Yankyu? ¿Por qué hoy se lamentaba por mí? Antes de que pudiera entender la razón, se levantó de nuevo y comenzó a hurgar en mi habitación. Revisó con atención los libros que yo había leído, como si buscara algo. Después de buscar, su expresión mostraba decepción, pero alguien como yo, solo una vida insignificante. ¿Qué podía dejarle? No pude evitar pensar que quizás su elección era correcta. Cualquiera preferiría estar con alguien como Su Yankyu, querido por sus padres. Familia armoniosa, guapo y un hijo de familia rica. Me senté en la silla junto al escritorio, apoyé la cabeza en una mano y miré a la mujer que una vez amé profundamente. Parecía que realmente no podía darle nada. Ella aceptó caminar a mi lado, en mi momento más desamparado. Me sacó del abismo sin fin, debería estar agradecido. En ese momento, sentí que me liberaba, no tenía derecho a culparla a ella. Xian. Dejemos que sea como si ella realmente me hubiera amado, y que todo sea un hermoso malentendido. Al menos así. Puedo pensar que este mundo no es tan despiadado. Se oyó la puerta de entrada abrirse. Era papá que regresaba. Xian se arregló rápidamente y volvió a esbozar una sonrisa en el rostro. Papá, sin siquiera dejar lo que llevaba, vio a Xian salir de mi habitación. Primero mostró un poco de confusión. Y luego saludó calurosamente. Ann ha llegado. Y este chico Yankyu, que desconsiderado, ni siquiera salió a saludar. Mientras hablaba, entró y vio a mamá en el sofá con el rostro lloroso y distraída. Pensó que estaba triste por mi muerte. Papá le dio una palmada en el hombro. No te aflijas, Xianyan siempre fue un chico que buscaba problemas, ahora que se ha ido. Estamos más tranquilos. Por la presencia de Xian, mamá no dijo mucho. Solo suspiró suavemente. Papá invitó calurosamente a Xian a sentarse, y luego llamó 2 veces hacia la puerta de la habitación de Su Yankyu. Yankyu, sal y habla un rato con tu hermana Ann. Mamá tiró suavemente de la manga de papá. Sí, que no grite más. Papá no entendía bien. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Ya se acostó tan temprano? Xian notó que el ambiente se volvía incómodo y se levantó para irse. Tío y tía, ya es tarde, me voy a casa.
Papá dijo con toda dulzura, bien, ve con cuidado. Avísale a tu tío cuando llegues a casa. Papá siempre había apreciado a Xian, y la única vez que me elogió fue por tener una buena novia, cuando yo aún vivía, solo cuando Xian volvía conmigo, papá esbozaba una sonrisa. Ahora, así. No me sorprende, solo que por un instante sentí que, ante los ojos de papá, quienquiera que apareciera le alegraba más que verme a mí. Después de que Xian se fue, mamá entró en mi habitación y sacó el diario. Con expresión seria, se lo entregó a papá. Mira lo que ha hecho tu hijo. Papá frunció el ceño, y sin siquiera leerlo, empezó a insultar, Su Xianyan, ese malnacido, ¿qué otra travesura ha hecho? ¿Acaso no bastó con que muriera, y encima tenemos que limpiar sus desastres? Tal vez porque mamá también había pensado igual que papá en algún momento, suspiró y no dijo nada. Solo se quedó a un lado, esperando en silencio a que papá terminara de leer. Papá pasaba las páginas una a una. Y cuanto más avanzaba, más seria se volvía su expresión, hasta la última página. Papá cerró el cuaderno y miró a mamá con incredulidad, sin saber si sentía lástima por las injusticias que yo había sufrido todos estos años, o si se negaba a creer que Su Yankyu pudiera ser tan diferente de la apariencia inofensiva que siempre mostraba. Yo me quedé allí, aunque papá solía insultarme y golpearme a diario, incluso con palabras 100 veces más hirientes. Nunca le había montado un numerito así a Su Yankyu, aunque solo fue una frase corta. La severidad era suficiente para poner los pelos de punta, esos ojos que de por sí parecían penetrantes. En ese momento brillaban como filos de espada. Asustado, retrocedí unos pasos y me escondí detrás del sofá, temiendo que alzara la mano y deshiciera mi alma de un golpe. Su Yankyu abrió lentamente la puerta y salió tímidamente de la habitación. Papá, mañana te lo explico. Su voz temblaba ligeramente. Todos estos años, papá siempre lo había mimado, nunca lo había golpeado ni insultado. Incluso cuando supo que había pedido préstamos usurarios para jugar, solo lo reprendió un poco. Al ver a papá en ese estado, él también se asustó. Antes, cada vez que papá se enfadaba conmigo, él se regodeaba y no perdía oportunidad de echar leña al fuego. Ahora que le tocaba a él, sí que sabía lo que era acobardarse. Pero, la verdad, era normal. Para papá, enfadarse conmigo ya era pan de cada día, y no solo para él, sino que el propio papá ya debía estar insensibilizado. Papá arrojó mi diario con violencia sobre la mesa. En lugar de seguir dando excusas, fingió una actitud de culpa y arrepentimiento. Lo siento, papá, sé que me equivoqué. En el funeral de mi hermano, le pediré disculpas como es debido. Parecía que la expresión de papá se había suavizado un poco, así que se arrodilló de golpe frente a él y empezó a hacer pucheros. ¿Me perdonas, papá? Puedes castigarme como quieras. O puedes pegarme, si quieres. Antes de que Su Yankyu terminara, papá levantó el brazo en alto. Pero Su Yankyu no hizo ningún ademán de esquivar, pues sabía bien que, pase lo que pase, papá no se atrevería a pegarle de verdad, y más ahora que yo estaba muerto, menos razón había para que golpeara a su tesoro por un muerto como yo. En cambio, mamá instintivamente agarró a papá. Yankyu ya ha reconocido su error, además. Son solo cosas sin importancia. Papá, que en realidad no tenía intención de pegarle a Su Yankyu, al oír esto, aprovechó la salida. Granuja, si te vuelvo a ver haciendo esto, entonces sí que te daré una paliza. Aunque era un regaño, no sé por qué. Seguía oyendo el cariño de papá hacia él. Su Yankyu se levantó rápidamente del suelo. Abrazó a papá y, con aires de consentido, dijo, sabía que papá es el mejor. Seguro que no te duele pegarme. Papá le dio un suave toque en la cabeza. Ay, tú, con esa boquita tan dulce. Ojalá tu hermano fuera como tú. Si no fuera tan terco, no habría recibido tantas palizas a lo largo de los años. Ay, bueno, no hablemos más de él. Sí, si yo fuera tan dulce como Su Yankyu y supiera alegrar a mis padres, tal vez él sería el que recibiera los golpes todos estos años, pero siempre he pensado que entre hermanos no debería haber tantas artimañas, y siempre sentí que no había cometido ninguna falta. No hacía falta dar muchas explicaciones. Ahora veo que solo el niño que llora consigue el caramelo. Y yo, muriendo injustamente, no valgo ni 2 palabras de mimo de Su Yankyu. Días después, por culpa, mi madre me organizó un funeral más o menos decente. Además de algunos amigos y familiares, también asistieron los doctores del hospital de mi madre, aunque en privado. Tenían dudas sobre mi muerte. Frente a la autoridad de mi madre, mostraban sonrisas. Saludaban cortésmente. También estaba la enfermera que me ayudó en su momento, llevando un ramo de flores. Se acercó a mi tumba y en voz baja dijo, lo siento. Si en ese entonces hubieras sido un poco más valiente, tal vez no habrías muerto. De todos los presentes, ella fue la única que me ayudó, pero también fue la única que se disculpó conmigo. En cambio, mi madre, sin ninguna señal de arrepentimiento, me explicaba a los demás, como si así pudiera limpiar su propia culpa. El niño Xianyan, desde pequeño no obedecía, y esta vez, por resentir el pasado
Quería hacerle daño a su hermano, pero terminó sufriendo las consecuencias. Todos sabían en su corazón que mamá favorecía a mi hermano y conocían las injusticias que había sufrido todos estos años, pero nadie quería hablar más. Solo fingían consolar a mamá, lo que me hizo dudar si los días anteriores ella realmente había sentido aunque sea un poco de tristeza por mí. En medio del bullicio, de repente sonó una sirena de policía. Un grupo de agentes apartó a la multitud y se acercó a mi madre y a mi hermano. Mi madre, desconcertada, se quedó quieta. «Camarada policía, ¿a quién buscan?» El policía al mando sacó una foto, la comparó y dijo, «Disculpe. ¿Es usted la señora Mengiali?» Mi madre asintió atónita. El policía levantó la orden de arresto frente a ella. «Entonces, tendrá que acompañarnos. Hemos recibido una denuncia por abuso de autoridad. Uso indebido de recursos médicos públicos, retraso en el tratamiento que causó la muerte». El hermano menor la detuvo. Se interpuso frente a la madre. «Mienten. Mi madre ha sido dedicada y honesta. ¿Cómo podría hacer algo así? Si van a arrestarla, necesitan pruebas». Ella se giró y gritó. «¿Quién? ¿Quién denunció a mi madre?» La enfermera que estaba en la esquina salió. Dijo con timidez, «Fui yo». Su Yankyu la agarró del cuello. Levantó el puño para golpearla, pero por suerte la mano alzada fue detenida por los policías. Lo que más me sorprendió fue que Xian, que siempre había estado al lado de la madre, también se adelantó. «Y yo también». La madre abrió los ojos desorbitados, mirándola con asombro. «Anan, ¿qué estás diciendo?» Xian se colocó al lado de la enfermera. Miró a la madre con ira. «Todos los que hicieron daño a Xianyan recibirán hoy el castigo que merecen». Su Yankyu se liberó de los policías y se lanzó hacia Xian. «Nuestra familia te ha tratado tan bien. ¿Por qué nos haces daño? Además, tú no trabajas en el hospital. ¿Con qué derecho dices que mi madre cometió un delito? Esto es una calumnia». El agente auxiliar se apresuró. La inmovilizó en el suelo. El policía al mando alzó la voz seria para advertir, «Señor. Por favor, mantenga la calma. Actuamos según la ley. Si sigue así, tendremos que llevarlo también. Si quiere pruebas, podemos mostrárselas». Dicho esto, el policía sacó su teléfono y mostró pruebas de que la madre había usado su cargo durante años para ocupar recursos médicos. «Vengan inmediatamente a la habitación de Iki para la consulta». Luego, el policía presentó un registro de vigilancia interna del hospital. En él se veía claramente aquel día, yo yacía solo en la sala de operaciones. Mientras todos los médicos eran llamados a otro lugar. Las pruebas eran irrefutables. La madre se desplomó. Cayó al suelo, pero su Yankyu, con reflejos rápidos, la sostuvo. En ese momento, un policía susurró algo al oído del jefe. Este sacó otra foto, la comparó detenidamente con su Yankyu y dijo con voz grave. «Señor Su Yankyu, está usted implicado en un homicidio intencionado. También tendrá que acompañarnos». Las palabras del policía provocaron un alboroto. Todos los presentes estaban desconcertados, incluyéndome a mí. De los crímenes de su madre, todos sabían algo, pero de repente decir que Su Yankyu estaba implicado en un asesinato. Todos estaban confundidos. Solo Su Yankyu comenzó a inquietarse de repente. Gritó agitado, «Mienten. Nunca he hecho algo así. ¿Quieren arrestarme? Muy bien, no creo que puedan presentar pruebas». En cambio, Xia Anan, a un lado, mostró una sonrisa ligeramente satisfecha. «¿Quién dijo que yo lo denuncié? Solo tu madre. ¿Acaso no sabes bien lo que has hecho? No creas siempre que con poner cara de inocente y puro podrás librarte. Si lo hiciste, seguro que dejaste pruebas». Su Yankyu, controlado por la policía, pensaba con furia, «Xia Anan, ¿cómo te atreves a traicionarme? No tienes pruebas. Sin pruebas, tú y estos policías que hablan tonterías pagarán las consecuencias». Xia Anan se agachó frente a Su Yankyu, mirándolo con una expresión casi humilde. «Primero, soy la novia de tu hermano Su Xianyan, no la tuya. Nunca lo he traicionado. Además, ¿crees que cada vez que iba a tu casa era realmente para verte? Escoria como tú no mereces ni la milésima parte de tu hermano. ¿Acaso pensabas de verdad que me gustabas?» Ante las palabras de Xia Anan, no solo Su Yankyu, sino también yo quedamos muy sorprendidos. Negué con la cabeza, resignado. «Qué mujer tan oportunista. Antes, al ver que toda la familia favorecía a Su Yankyu, me traicionó. Ahora que ve que su madre está a punto de caer en manos de la ley, se hace la buena. Se ha lavado las manos por completo. Si no hubiera estado observando todo esto, casi le habría creído sus mentiras. No sé de dónde se enteró de que habían denunciado a su madre, pero de todas formas, al menos me ayudó una vez al final. Si no fuera por su denuncia, quizás la policía no habría investigado tan rápido a Su Yankyu». Antes de que Su Yankyu reaccionara, el policía levantó el teléfono con calma de nuevo. «Este es un vídeo de vigilancia del garaje del barrio residencial. Las imágenes muestran que el día antes del accidente, Su Yankyu se acercó sigilosamente a un coche y dañó las pastillas de freno, murmurando, «Muérete». Y ese coche era justamente el vehículo privado del fallecido Su Xianyan. El rostro de Su Yankyu palideció al instante. No esperaba que ese día mi madre insistiera en que yo lo llevara. Obligado. Subió al coche conmigo.
Entonces caí en la cuenta de por qué ese día estaba tan nervioso al subir. No dejaba de recordarme que condujera despacio. No era preocupación, era miedo. Mi hermana mayor cayó de rodillas llorando. ¿Y Q? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Quizás yo sepa por qué. Hace unos meses, Su Q volvió a pedir préstamos usurarios por el juego. Al final no pudo pagar y, desesperado, vino a pedirme ayuda. Pero yo no tenía dinero extra para ayudarlo. Le aconsejé que se entregara a la policía. Él, de rodillas, lloró y me suplicó que no lo hiciera. Hermano, si denuncias, arruinarás mi vida. Me cortarán las manos. Por favor, hermano, ayúdame. Pero no quería permitirle que siguiera equivocándose. Menos aún quería que los esfuerzos de mamá y papá durante tantos años fueran en vano. Me mantuve firme y lo rechacé. Al verme inflexible, maquinó una idea perversa. Con voz lastimera me engañó. Está bien, hermano. Acepto entregarme, pero ¿puedes darme 2 días para prepararme psicológicamente? Lo vi tan lamentable que, una vez más, ablandé mi corazón y acepté. Pero ¿quién iba a imaginar que intentaría matarme para hacerme callar para siempre? Acto seguido, la policía sacó otro vídeo de mi grabadora de viaje y lo puso frente a mi madre. Mira, este es el hijo al que mataste por retrasar su tratamiento con los recursos médicos que movilizaste. En el vídeo, en el instante del accidente, sin saber la verdad. Por instinto, protegí a mi hermano menor abrazándolo con mi cuerpo. El fuerte impacto, mi gemido, y finalmente mi respiración cada vez más débil, a través del vídeo, resonaron claramente en el silencioso funeral. Terminado el vídeo, el policía con destreza puso las manos de Su Q detrás de su espalda y le colocó las esposas. Al conocer la verdad, mis padres y mi hermana mayor miraron a Su Q con incredulidad. Todos cayeron en un silencio sepulcral. Al reaccionar, mi madre se abalanzó, aferrándose desesperadamente a la ropa de Su Q, con la voz estridente y distorsionada. Su Q, eres un asesino, qué malvado eres. Incluso contra tu propio hermano mayor, todos estos años él siempre te ha cedido. ¿Cuántas injusticias ha sufrido? ¿Cómo es que este niño nunca está satisfecho? Todo es culpa tuya y de tu padre, te hemos malcriado, hoy te voy a dar una lección. Mamá se fue emocionando más, y levantó la mano para golpear a Su Q, pero la policía lo impidió. Era la primera vez en todos estos años que veía a mamá pegarle. Su Q pensó que se había librado. Pero papá le dio una patada con fuerza, se notaba que ese golpe. Papá lo había dado con todas sus fuerzas. Su Q, esposado, cayó pesadamente al suelo, soltando un grito de dolor, pero aún así, en su rostro seguía escrito el desafío y el rencor. Cuando la policía lo levantó, él escupió sangre hacia papá. Justo cuando papá iba a golpearlo de nuevo, la policía lo detuvo. Rió a carcajadas, luego giró la cabeza y miró a mamá. En sus ojos ya no quedaba ni un ápice de ternura, solo un frenesí de alegría y una distorsión total. ¿Que soy malvado? ¿No fue lo que me enseñaste? Soy un asesino. El día del accidente, ¿quién llamó a todos los médicos a mi habitación, impidiendo que lo operaran a tiempo? ¿No fuiste tú? Si no fuera por ti, ¿podría haberlo matado tan fácilmente? Mi querida mamá. La forma en que hablaba era completamente diferente a aquella apariencia inofensiva de conejo blanco. En ese momento, parecía una bestia sin sentimientos. Incluso hacia su propia madre, las palabras de Su Q fueron como una aguja al rojo vivo que se clavó en el corazón de mamá, removiéndolo una y otra vez. Su cuerpo se quedó rígido al instante, como si todos los errores y prejuicios del pasado se hubieran convertido en cadenas que ataban su alma, golpeada sin piedad por una enorme culpa. Esa conciencia tardía, mezclada con el dolor de ser devorada por su propio hijo, terminó por derrumbarla. Mamá se agarró el pelo con fuerza, abrió los ojos desmesuradamente, negando con la cabeza. Balbuceando, no, siempre sin pensar. Pero para justificarse a sí mismo, si era muy lúcido y racional. La expresión de Su Q se fue distorsionando poco a poco, una mueca de desesperación. ¿Y qué? Mi querida mamá, por más cuidado que haya planeado, sin usted no lo habría logrado. ¿Verdad? Así que al final, todo se lo debo a su habilidad. Las palabras de Su Q, que parecían un elogio, fueron como la maldición más cruel, llenando a mamá de vergüenza y desesperación. Mamá finalmente se dio cuenta de lo ridículos que habían sido sus errores todos estos años. De lo imperdonables que eran. Cayó de rodillas y se dio una fuerte bofetada. Clara y sonora, lo siento, Xianyan, todo es culpa mía. Te he calumniado todos estos años, debería morir. Se arrastró hasta mi lápida, sollozando, abrazando fuertemente mi fría lápida. Acariciando la foto mía con una sonrisa amable. Despierta, por favor. Xianyan, mamá te pide disculpas, mamá se arrodilla ante ti. Te pido disculpas sinceramente. ¿No querías estudiar en el extranjero? Mamá te da el dinero. Mamá te enviará. No, no es eso. Mamá irá contigo, ¿vale? Mamá se equivocó. Mamá realmente se equivocó. Instintivamente quise secarme las lágrimas.
Pero de repente me di cuenta de que ahora ni siquiera podía llorar. Mamá, ahora ya no tengo ese deseo. Si pudiera volver a vivir, lo único que necesito es que usted y su buen hijo se mantengan lejos de mí. Mamá, al terminar, golpeó mi lápida con la cabeza. El sonido sordo era escalofriante. La policía se apresuró a levantar a mamá, pero la sangre roja en su frente quedó manchando mi foto en blanco y negro. Bajo el cielo nublado, ese rojo era tan cegador. Como cuando nací, mamá me sostenía y la luz del sol caía sobre mi rostro. Igual de cegador. Si las disculpas de mamá hubieran llegado antes, creo que quizás habría podido experimentar un poco de calidez maternal en este mundo. Pero todo esto llegó demasiado tarde. Ahora estoy muerto, y mi corazón también. Sin importar lo que digan, nunca podré perdonarlo. Pero mamá, no te culpo a ti. Solo que no puedo reconciliarme con todas las injusticias que he sufrido estos años, ni mucho menos aceptar que mi propia madre me dejara morir en la mesa de operaciones con esa desesperación. Tras un momento de revuelo, la policía se llevó a mamá y a mi hermano. Papá y mi hermana también fueron llevados para cooperar con la investigación. La enfermera que denunció a mi madre se acercó a mi lápida y se quedó en silencio un rato. Antes de irse, dejó una frase: esta vez fui valiente. Se llevaron a todos los que te hicieron daño. Confío en que la ley te dará una respuesta satisfactoria. Quizás, siendo una enfermera novata. Ella sentía compasión por todos los pacientes, siempre pensando que la muerte de un enfermo era por no haberse esforzado lo suficiente. La miré y vi reflejado a aquel que, cuando comenzó su carrera, era ingenuo y bondadoso como yo. Lentamente, le toqué el hombro y le dije en silencio: no es tu culpa, sigue adelante. Lástima que solo era un alma, ella no podía sentirme ni oírme. Cuando todos se fueron, mi novia, Xian, vino sola frente a mi lápida. Justo cuando me disponía a irme, me detuve. Sentía curiosidad por saber qué quería hacer, pero ella se quedó allí, inmóvil, durante 10 minutos. Sin hacer nada, sin decir nada, solo mirando fijamente mi foto en la lápida. De repente, se arremangó y con la punta de los dedos, con cuidado, limpió la mancha de sangre que mi madre había dejado en mi foto, mientras murmuraba en voz baja. Como si estuviera hablando conmigo: ahora ya puedes irte en paz, ¿verdad? Me sorprendió un poco. ¿Acaso podía verme? Para comprobarlo, frente a ella. Floté de un lado a otro durante un buen rato, incluso agité la mano a propósito, pero por su reacción. Su mirada seguía fija en la lápida. Debía haber imaginado cosas, aunque, bien pensado. Si realmente pudiera verme, ¿cómo habría dicho esas palabras hirientes frente a mí antes? Quizás solo era un deseo tardío para el que ya no estoy. Pero no entiendo si el comportamiento actual de Xian es por culpa, o si aún le queda un poco de amor por mí. No sé la respuesta. Y quizás nunca la sabré, pero tampoco quiero saberla. Prefiero pensar que ella realmente me amó profundamente alguna vez, y que todo esto sea un hermoso malentendido. Al menos así puedo sentir que este mundo no es tan despiadado. Más de medio mes después, llegó el veredicto del juicio. Su Yankyu, por homicidio intencional, con pruebas contundentes y circunstancias extremadamente graves, fue condenada a muerte. Mi madre, por abuso de poder que causó la muerte y una larga serie de operaciones irregulares, fue condenada a cadena perpetua, con privación de derechos políticos de por vida. Quizás porque la gran venganza se había consumado, mi alma se volvió libre. Ya no atada al lado de mi madre, podía flotar a voluntad, ir a cualquier lugar que quisiera. Mi primer destino fue la prisión de condenados a muerte donde estaba Su Yankyu, como una rea de pena capital. Estaba recluida en una celda oscura y solitaria. El pequeño señorito que una vez fue el mimado de toda la familia ahora yacía sumido en la miseria. Especialmente solo y miserable. Durante esos días de espera para la ejecución final, Su Yankyu vivía dominada por el miedo a la muerte. La mayoría de las comidas que los guardias le traían a diario quedaban intactas, las volcaba en el suelo. Había perdido tanto peso que estaba irreconocible, con los ojos hundidos, como si hubiera envejecido 20 años en poco tiempo. Ya no quedaba ni rastro de su anterior actitud arrogante. Antes, mamá y papá y mi hermana se habrían angustiado muchísimo, deseando ponerle todas las cosas buenas del mundo delante. Pero ahora, nadie quería venir a verla. Papá apenas podía salvarse a sí mismo, mi hermana la evitaba. Y mamá la odiaba hasta los huesos. Entré flotando en su celda, suspendido en el aire en silencio, observándola acurrucada en un rincón, temblando con la cabeza entre los brazos. El día de su ejecución por fusilamiento. Floté silenciosamente sobre el campo de ejecución, como un espectador indiferente. En el instante del disparo, vi su cuerpo estremecerse violentamente. Su rostro se llenó de un terror extremo. Hermano, hermano. Su alma sonrió con una risa sarcástica, su voz estridente y desagradable. ¿Eres tú? No te has ido. No te acerques, gritó, agitando frenéticamente sus brazos semitransparentes. Quería apartarme, pero solo lograba atravesar mi cuerpo en vano. Su Xianyan. Lo siento, sé que está mal, no me mates. Por favor, no me mates. Gritaba y suplicaba entre sollozos incoherentes, haciendo el ridículo. Muy diferente de la fingida docilidad y lástima que mostraba en vida.
La miré, y en mi interior solo había calma. Incluso quería reír. Matarte, dije con desdén. La comunicación entre almas no necesita palabras. ¿No estás ya muerta? Su Yankyu bajó la cabeza de repente, mirando el cadáver que yacía en el suelo, el suyo propio. Se tocó la cara incrédula. Luego el pecho, pero su mano solo encontró vacío. Estoy realmente muerta. No es posible, esto es un sueño, un sueño. Se negaba a aceptar la realidad, su alma temblaba violentamente. Entendía bien lo que sentía. Después de todo, cuando yo me convertí en alma, también estuve perdido y confuso, con muchos recuerdos borrosos. Pero no quería que ella se fuera así, aturdida y sin rumbo. Me acerqué a ella flotando. Palabra por palabra, se lo recordé con claridad. ¿Lo has olvidado? Hoy es el día de tu ejecución por fusilamiento. Mataste a alguien, a tu propio hermano. Ahora le toca a la ley juzgarte. No, Su Yankyu se cubrió la cabeza. Lanzó un grito desgarrador. Los recuerdos de su vida pasada, como un tsunami, irrumpieron en la conciencia de su alma recién nacida. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos se clavaron en mí, llenos de venas rojas y de locura y terror absolutos. Solo entonces se dio cuenta claramente de que estaba muerta, y que era un merecido castigo, una muerte sin valor. Abandonada por todos. Dejó escapar una risa siniestra cargada de un arrepentimiento infinito. Su alma, como un globo pinchado. Tembló y se retorció violentamente, y luego, con un leve sonido, se desintegró por completo ante mis ojos. Convertida en motas de luz, desapareció en el aire. Aniquilación total. Condenada para siempre, sin posibilidad de reencarnación. Al ver a quien me llevó a la muerte terminar así, el resentimiento que había reprimido durante más de 20 años pareció disiparse un poco. No sentí la alegría que imaginaba, solo un vacío y una calma inmensa. Luego, fui a la prisión donde estaba mamá. Más tarde, la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Psiquiátrico Municipal, aunque no la sentenciaron a muerte. Probablemente pasará el resto de su vida entre estas 4 paredes blancas y tras las rejas de hierro. Mamá soportaba cada día en su habitación el tormento mental más cruel que una madre puede sufrir. Su estado de ánimo iba y venía. Cuando estaba bien, se sentaba en la cama, inmóvil, mirando por la ventana, con la mirada perdida, murmurando mi nombre. O diciendo fragmentos de mi infancia. Cuando estaba mal, lloraba y reía, corría y gritaba, a veces atacaba al personal médico que se acercaba. A veces se golpeaba la cabeza y el pecho con las manos como loca, y varios enfermeros no podían contenerla. Yo me quedaba allí, a su lado, en silencio, día tras día. No sabía por qué me quedaba allí. Tal vez porque no tenía otro lugar a donde ir, o quizás en el fondo de mi corazón aún quedaba un vestigio de apego y curiosidad hacia mi madre. Esa figura, quería ver en qué se convertiría al final, pero al verla ahora, en ese estado, que no era ni humano ni fantasma, mi interior no se conmovía, solo de vez en cuando me cruzaba un pensamiento. Qué patético. Más tarde, su condición pareció estabilizarse un poco, desarrollando una manía fija. Cada vez que veía a alguien, agarraba la manga de la persona y decía, con un tono mezcla de orgullo y fantasía: mi hijo se llama Su Xianyan. Es increíble, entró en la mejor universidad del mundo. Ahora está estudiando en el extranjero, ¿verdad? Cuando termine y vuelva a casa, lo traeré para que lo conozcan. Es alto y guapo, desde pequeño fue muy sensato. Muy filial. A veces, también tenía breves momentos de lucidez. En esos momentos, se volvía inusualmente callada, solo se acurrucaba en un rincón de la cama, mirando fijamente sus manos temblorosas, o al vacío, mientras las lágrimas caían silenciosamente, grandes y gruesas. Podía sentir que esos momentos de lucidez eran para ella más dolorosos que la locura. Todos los errores irreparables, la deuda y el asesinato de su propio hijo, se convertían en una tortura eterna en su corazón. Así pasó no sé cuánto tiempo más, hasta que incluso yo, como alma, sentí un poco de hastío. De repente, tuve muchas ganas de salir a caminar, de ver el mundo humano que había dejado tan pronto sin haberlo disfrutado bien. Pero al flotar afuera, las calles bulliciosas, las multitudes. Esta familia había perdido por completo su aspecto de hogar, se había vuelto fría y ruinosa. La ropa sucia de mi hermana estaba tirada por todas partes. Las cajas de comida para llevar a medio comer se amontonan sobre la mesa de centro, y en el fregadero de la cocina, los platos y cubiertos ya forman una alta pila, desprendiendo un leve olor a rancio. Justo cuando me preguntaba por qué mi hermana, Su Guanyin, que siempre trabajaba en otra ciudad, seguía todavía aquí. Sin marcharse, escuché desde su dormitorio la voz orgullosa de un hombre al teléfono. La que antes era la brillante e inflexible directora Su en la empresa, ahora hablaba con un tono lleno de súplicas humildes. Director Zhang, director Wang, se lo ruego, denme otra oportunidad. Todo eso lo hicieron mis padres. Yo no sabía nada, no soy como ellos. Esos reportajes son pura invención. Miren mi desempeño en la empresa durante todos estos años. Por favor, no me despidan, ¿de acuerdo? Realmente necesito este trabajo. A través de la conversación entrecortada por los sollozos de mi hermana,
pude reconstruir la información. Los medios habían informado detalladamente sobre los asuntos de nuestra familia, desatando una enorme atención social y una tormenta de opinión pública. La empresa de mi hermana, presionada por la opinión pública y las investigaciones internas, ya la había despedido. Se decía que, en ese momento, muchos internautas enfurecidos y personas con sentido de la justicia se habían reunido frente a su empresa con pancartas, exigiendo un castigo severo para los cómplices de una familia parcial. Ella, como alta ejecutiva, su imagen estaba profundamente ligada a la de la empresa, así que la empresa solo pudo sacrificarla para salvarse a sí misma. Y el nombre de su Wanin ya estaba arruinado en el sector. Todos los currículums que había enviado habían caído en saco roto. Ninguna empresa se atrevía a contratar a alguien que pudiera provocar una crisis de relaciones públicas. Sin otra salida, mi hermana no paraba de llamar por teléfono una y otra vez, suplicando a sus antiguos jefes y colegas, pero solo obtenía rechazos fríos o que le colgaran directamente. En el fondo, ella también sabía que hacer esto no tenía sentido, pero aparte de esto, parecía no tener otro camino. Después de colgar, mi hermana se desplomó en la cama desordenada, con los ojos vacíos mirando fijamente al techo. Su rostro mostraba un entumecimiento al borde del colapso. Quizás ahora ella ni siquiera sabe a quién dirigir su rencor. Más lamentable que mi hermana era mi padre. Antaño, en el mundo de los negocios, era el inflexible presidente de una empresa que cotizaba en bolsa. Ahora estaba completamente arruinado, atrapado en esta lujosa villa que poco a poco se estaba convirtiendo en una prisión. Desde que los asuntos de mi familia salieron a la luz por completo, las acciones de la empresa de mi padre comenzaron a caer en picado. Sin freno, los demás directores y accionistas le echaron toda la culpa de la ira y las pérdidas, criticándolo por no tener una buena educación familiar y por haber perjudicado a la empresa. Incapaz de enfrentar todo esto, mi padre optó por huir. Ya no iba a la empresa, se encerraba en su habitación todo el día, acompañado solo por botellas de alcohol. El suelo estaba lleno de botellas vacías, casi no había espacio donde poner un pie. Un fuerte olor a alcohol, mezclado con el hedor agrio de la comida podrida, impregnaba el aire. Pero, ¿cómo iban a dejarlo en paz fácilmente los representantes de otras empresas que reclamaban indemnizaciones, o los periodistas que intentaban extraer el último gramo de valor noticiable? Cada día bloqueaban la entrada de la villa, tocando el timbre como locos, golpeando la puerta a gritos y profiriendo insultos a voz en cuello. Mi padre, harto e irritado, destrozó todo lo que podía romper, incluyendo su teléfono móvil. Pero esto solo empeoró las cosas. Al cortar la comunicación unilateralmente, enfureció a más personas. Algunos internautas que querían hacer justicia por mí incluso organizaron una protesta y arrojaron pintura roja, chillona en la puerta de su casa, escribiendo con letras llamativas frases venenosas como padre asesino o el parcial se muere mal. Mi padre, siempre tan imponente, ¿cómo iba a soportar un trato tan callejero? Varias veces, furioso, abrió la puerta principal, con los ojos inyectados en sangre como un loco, gritando a la multitud para que se fueran, incluso perdiendo el control y amenazando con matarlos, pero eso solo conseguía un momento de silencio, seguido de una avalancha aún mayor, de insultos y grabaciones. Sin salida, mi padre pensó en acabar con todo. Pero la entrada de su casa estaba completamente bloqueada. Ni siquiera tenía oportunidad de subir sigilosamente a la azotea. Así, día tras día, vivía sumido en el letargo del alcohol y el acoso constante del exterior, en la más absoluta oscuridad, prefiriendo la muerte a la vida. Justo después de su última borrachera, aturdido, levantó la cabeza, y su mirada turbia se encontró de repente y directamente conmigo, que flotaba a media altura en la habitación. Mi padre dio un respingo. La botella que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. Se frotó los ojos con fuerza, clavó la mirada en mi dirección, y con una voz seca y rasposa, temblorosa de incredulidad, dijo: «Xianyan, Xianyan, ¿eres tú?». Me asusté, pensando que estaba tan borracho que alucinaba. Me quedé paralizado sin atreverme a moverme, pero mi padre se levantó tambaleándose del borde de la cama y caminó hacia mí. Todavía sostenía inconscientemente otra botella medio vacía en la mano, con pasos vacilantes. Se detuvo a menos de 1 metro de mí, entrecerró sus ojos turbios y me miró con desconcierto, observándome durante un buen rato, hasta que de repente esbozó una sonrisa y soltó una risa que sonaba peor que un llanto. Risa aún más estridente: «Jaja, ¿realmente eres tú? Mi buen hijo, ¿has vuelto para reclamarme la vida?». Parecía haber recuperado un poco la cordura, se dejó caer de espaldas en el borde desordenado de la cama. Levantó la cabeza y bebió otro trago de alcohol, luego bajó la cabeza y murmuró para sí mismo mientras miraba sus manos: «Xianyan, papá te pide perdón». Papá lo admite, extendió hacia mi dirección esas manos, que tantas veces se alzaron y cayeron sobre mí, manchadas con mi sangre y mis lágrimas. «Tonto niño, mira un poco», su tono incluso tenía un extraño cariño. «No te preocupes, papá ya no te regañará más. El que debía morir soy yo soy el padre incompetente». Me di cuenta. Quizás realmente podía verme, probé a agitar la mano frente a sus ojos. La mirada de papá siguió el movimiento de mi mano, y entonces
Me dedicó una sonrisa amarga hasta el extremo. Deja de moverla. Papá realmente puede verte. Por esta atención y cariño de papá, llegados con más de 20 años de retraso. No sentí calidez, sino una fuerte sensación de incomodidad y desasosiego. Padre, abrí la boca. Llamé en silencio a ese título extraño y pesado. Padre, al final. Su rostro enrojecido, por ese llamado ilusorio. Mostró una ternura casi satisfecha. ¡Ay! Papá te oyó. Xianyan, aún estás dispuesto a reconocerme como tu padre. Con eso me basta. No pido más. Al verme sin hablar por un buen rato, papá siguió murmurando por su cuenta, como si hubiera estado conteniéndose mucho tiempo. Por fin había encontrado a alguien a quien desahogarse. Xianyan. ¿Odias a papá? Me quedé en silencio un momento, y luego asentí con firmeza. Lo odié. Claro que lo odié. Esos cintazos que caían sobre mi cuerpo. Esos insultos que calaban hasta los huesos, esas noches y días llenos de parcialidad y humillación. ¿Cómo no iba a odiarlo? Papá bebió otro trago de alcohol, el líquido picante. Parecía quemarle la garganta y el corazón. ¿Y ahora? ¿Solo queda la decepción? Lo pensé seriamente. El odio, con el castigo de ellos y mi alma vagando. Parecía haberse desvanecido poco a poco, pero esa sensación helada de ser completamente abandonado por los seres más cercanos. Esa desesperación total hacia el papel de padre, se grabó aún más profundo en mi alma. Asentí de nuevo, con mucha firmeza. Esta vez ya no le tendría miedo. Quizás porque sabía que era un alma y no podía hacerme daño. O tal vez por haber vivido la muerte y visto todo esto, me había vuelto intrépido. Papá me vio asentir y puso una expresión más fea que el llanto. Encendió un cigarrillo, y entre el humo que se extendía, asintió. La decepción es correcta. Si hubieras dicho que no, papá no te habría creído. No importa, papá lo admite. Exhaló una densa bocanada de humo. Su mirada se perdió en la oscuridad infinita fuera de la ventana. Papá te promete que en la próxima vida seré un buen padre. Te devolveré todo el cariño que te debí en esta vida. Negué con la cabeza, diciendo en silencio con los labios, no hace falta. En la próxima vida, quiero cambiar de padre. La mano de papá que sostenía el cigarrillo se movió bruscamente, la ceniza cayó sobre su pantalón sin que lo notara. Me miró fijamente unos segundos, y luego, con otra exhalación de humo, como si se hubiera desinflado por completo, se encorvó entero y asintió con pesadez. Bien, papá lo entiende. Nosotros, padre e hijo que fuimos extraños en vida. En este extraño reencuentro tras la muerte, por primera y última vez, guardamos un silencio tan armonioso. Permaneciendo en silencio el uno al lado del otro, aunque ya separados por la vida y la muerte. Esa noche, papá bebió solo todo el alcohol que encontró en la habitación. Al día siguiente, cuando los cobradores de deudas, impacientes, forzaron la cerradura y entraron, lo encontraron ya caído junto a la cama. El cuerpo estaba frío. La autopsia determinó, muerte súbita por infarto agudo de miocardio, agravado por alcoholismo excesivo. Sin sustento económico y tras perder a todos sus seres queridos, la hermana mayor, Su Guanyin, también se derrumbó por completo. Dejó de salir, dejó de contestar el teléfono, y cada día vagaba como un fantasma. Deambulaba por la villa vacía y silenciosa, revolviendo cajones y armarios, como si buscara algo de valor. O quizás solo lo hacía sin rumbo fijo. La gente que se agolpaba en la entrada, con el paso del tiempo y la partida sucesiva de los protagonistas, fue disminuyendo, pero los verdaderos acreedores persistían como perros de caza que olfatean sangre, negándose a irse. Temían no poder esperar la ansiada compensación de que el hijo pagara las deudas del padre. Poco después, en una noche silenciosa y profunda, la hermana mayor, Su Guanyin, ingirió un frasco entero de pastillas para dormir caducadas que había encontrado no se sabe dónde. Partió en silencio, sin dejar una sola palabra. No fue hasta varios días después que quienes estaban afuera sintieron un olor nauseabundo filtrándose por la rendija de la puerta. Cuando la policía irrumpió, su cuerpo ya estaba putrefacto. Se dice que quienes estuvieron en la escena notaron que, momentos antes de morir, su mirada se dirigía hacia la puerta, con una mano ligeramente extendida, como si intentara alcanzar algo. O como si esperara en vano una redención que nunca llegaría. Yo, de pie junto a su cama, ya fría. La observé durante mucho tiempo. Rara vez me había golpeado por iniciativa propia, pero en cada ocasión en que Su Yankyu me tendía una trampa. Y mi madre me reprendía, ella siempre estaba allí, observándome desde un costado con una mirada fría, incluso de desprecio. Cómplice de la situación, y de vez en cuando añadía 2 comentarios que sellaban mi culpabilidad. Al verla llegar también a su fin de una manera tan solitaria y desesperada, el último y ridículo lazo que me ataba a mi familia pareció disiparse por completo, junto con el hedor a muerte que impregnaba la villa. Justo antes de que mi conciencia estuviera a punto de desvanecerse para siempre de este mundo. Hice una última visita al hospital psiquiátrico. Mi madre seguía sentada, inmóvil, en su habitación fuertemente protegida. Vestida con el uniforme de rayas azules y blancas, de espaldas a la puerta, mirando el pequeño rectángulo de cielo, dividido por los barrotes de hierro. Cuando ya me disponía a marcharme en silencio, de repente, como si hubiera percibido algo, volvió lentamente la cabeza. Su mirada atravesó el aire frío,
y con una precisión asombrosa, se posó directamente sobre mí. Sus ojos, primero vacíos y perdidos, fueron iluminándose poco a poco, como si entre las cenizas muertas brotara una chispa débil pero tenaz. Temblando, extendió hacia mí sus manos huesudas y arrugadas. Y en su rostro se dibujó una sonrisa pura e infantil, pero desgarradora. «Xianyan, ¿has vuelto? ¿Has venido a ver a mamá?» Torpemente, buscó en los bolsillos de su uniforme, y tras un momento sacó 2 caramelos de fruta ya algo derretidos y deformes. Con cuidado, los sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndomelos. «Mamá recuerda que te encantan los caramelos. Mamá los ha guardado para ti, no se los daré a nadie. Solo a nuestro Xianyan. Cuando era pequeño, la verdad es que me gustaban mucho los caramelos. Pero mamá siempre se los daba solo a mi hermano, nunca a mí». El mimado Su Yanqiu. Siempre que mamá no miraba, se metía el caramelo en la boca delante de mí y chasqueaba la lengua con ostentación. Por eso, al crecer, nunca más volví a comer caramelos por iniciativa propia, e incluso llegué a detestar el sabor dulce. Di un paso atrás y negué con la cabeza. La sonrisa en el rostro de mi madre se congeló un instante, y luego se tornó nerviosa y desconcertada. Frotó sus manos, guardó los caramelos de nuevo en el bolsillo con cuidado, como una niña que ha hecho algo malo. «Es cierto, ya eres tan grande, y mamá todavía te trata como a un niño pequeño». Me miró fijamente durante mucho tiempo, con una mezcla de esperanza cautelosa en sus ojos, y un arrepentimiento y una tristeza tan densos que parecían no tener fin. «Mamá», finalmente pronuncié una sílaba silenciosa. «Ay», mi madre respondió casi al instante. Con la voz elevada, llena de una sorpresa halagada. Su mirada se parecía mucho a la mía cuando era niño. Cuando, tras innumerables decepciones, aún albergaba la última y débil esperanza de soñar con ella. Solo que esta vez los papeles se habían invertido, y era a mí a quien le tocaba hacerle saborear esa esperanza, para luego apagarla con mis propias manos. La miré directamente a los ojos, que se habían iluminado al instante, y palabra por palabra, de una manera que ella pudiera entender. Lenta y claramente, dije: «Mamá, ya no te culpo». Los ojos de mi madre se encendieron al instante con una luz inmensa, como si un moribundo hubiera encontrado el último salvavidas. Pero mi siguiente frase cayó acto seguido, aplastando por completo esa luz. «Pero creo que jamás podré perdonarte». La expresión de alegría y sorpresa en el rostro de mi madre se congeló al instante. Y luego se quebró en 1000 pedazos. Sin saber qué hacer, se aferró con fuerza a una esquina de su uniforme, apretando tanto que sus nudillos se volvieron blancos. Agachó profundamente la cabeza, y sus hombros comenzaron a temblar sin control. Pasó mucho tiempo antes de que, con una voz casi inaudible, entre sollozos, dijera: «Está bien, no importa. Mamá te debe esto. No me perdones. Es lo correcto. Temo que incluso esta última chispa de mi alma pueda descontrolarse». Al terminar de decirlo, me forcé a darme la vuelta. Sin mirar atrás, atravesé la pared y salí de esa prisión que aprisionaba su carne y su alma. Y también dejé atrás mi último vínculo con este mundo. Después de irme, no fui de inmediato al lugar de la reencarnación, sino que, como tantas veces en mi infancia, busqué un rincón tranquilo donde acurrucarme. Solo que esta vez no me quedaban lágrimas para llorar. Todo el resentimiento y el odio parecían haberse evaporado junto con esa despedida final, dejando solo un cansancio infinito. Y una mente en blanco. Esa noche, flotaba sobre la ciudad, contemplando las luces de los miles de hogares. De repente, el sonido urgente de una sirena de ambulancia, proveniente del hospital psiquiátrico, rasgó el cielo nocturno. Mi corazón se estremeció sin motivo. Me acerqué flotando y vi que fuera de la habitación de mamá, el personal médico entraba y salía apresuradamente. Con un ambiente tenso, escuché a una enfermera joven hablar por teléfono con voz temblorosa. «Es la paciente Mengiali. Esta noche su condición ha empeorado repentinamente, mostrando graves conductas autolesivas». Luego colgó. Aunque mi abuela ya era mayor, se había enterado de los terribles cambios en la familia. Quizás, como madre, detestaba las acciones de su hija. Pero al fin y al cabo, esa también era su propia carne y sangre, nacida después de 10 meses de gestación. En ese momento, tal vez sintiera dolor, tal vez ira, tal vez confusión. O quizás ya no le quedaban lágrimas y no tenía nada que decir. Entré flotando a la habitación. Mamá ya había sido cubierta con una sábana blanca. Su alma no apareció de inmediato como la de Su Yanqiu y la mía. Quizás porque su mente ya se había derrumbado y su alma estaba hecha pedazos, o quizás ella misma había abandonado por completo su existencia. Así estaba bien, para ella, para mí. Y para todo esto absurdo y doloroso, era una liberación. En mis últimos momentos, floté hasta mi propia lápida. Quería, antes de irme por completo, despedirme de mí mismo. Y de este mundo lleno de recuerdos dolorosos. Pero no esperaba encontrar allí una figura familiar. Xian vestía un vestido negro largo, sin paraguas. La llovizna empapaba su cabello y sus hombros. Permaneció allí, de pie en silencio frente a mi tumba, como una estatua sobre el monumento. Fruncí los labios.
Y un sentimiento complejo cruzó mi corazón. ¿Qué venía a hacer? Ya estaba muerto. ¿Aún no había terminado su actuación? Me posé a su lado y miré la fotografía en la lápida, que la lluvia había dejado especialmente nítida. Era de mi época universitaria, con una sonrisa limpia. Y una mirada que aún albergaba cierta esperanza en el futuro. Ahora, solo me parecía irónico. De repente, Xian levantó la cabeza, su mirada perdida se fijó en el vacío. Pero sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas. Esbozó una sonrisa más fea que un llanto y dijo en voz baja al aire. Xianyan, ¿eres tú? ¿Lo has visto? Te he ayudado. Me he vengado. Me estremecí violentamente. Su mirada parecía atravesar las nubes, encontrándose con la de mi alma. Después de tu muerte, fingí ir a visitar a tu hermano, y entraba y salía de tu casa con frecuencia. Continuó, con la voz entrecortada pero con una determinación de alivio. Conseguí el vídeo de vigilancia de Su Yankyu manipulando tu coche. Se lo entregué a la policía. En ese momento, al conectar todos los detalles que antes había ignorado, fue como si un rayo me hubiera golpeado. Comprendí todo al instante. Después de mi muerte, ella había ido de inmediato al desordenado lugar del accidente. Aunque parecía tranquila y frágil, en realidad era una apasionada de la mecánica y las modificaciones de autos. De un vistazo, notó que la fractura en el sistema de frenos de mi coche destrozado no era normal, no parecía causada por el impacto, sino más bien como un daño deliberado que, bajo presión, había fallado por completo. Así que no me había traicionado. Aquellas palabras de acercarse a Su Yankyu, aquellas muestras de interesada superficialidad, eran todas una fachada cuidadosamente actuada para bajar la guardia de Su Yankyu y de toda la familia. Para poder entrar y salir de mi casa con más facilidad y encontrar la prueba clave que pudiera condenar a Su Yankyu. Incluso cuando registró mi habitación, no fue porque esperara que le dejara algo valioso. Una vez más, la había juzgado con la peor de las malicias y la había calumniado. Una enorme culpa me invadió al instante. Ya no pude contenerme. Di un paso adelante y extendí la mano para tocarla. Mejillas frías y húmedas. Mi alma tiembla, intentando abrazar su cuerpo delgado. Lo siento, Anan, con toda la fuerza de mi alma, grito en silencio, anhelando que pueda oírme. Xian de repente cierra los ojos, tiembla y respira hondo. Luego abre los ojos, y en su rostro aparece una sonrisa bañada en lágrimas. Su mirada parece posarse realmente en mi rostro. Tonto, susurra. Con voz entrecortada por el llanto, pero con una extraña ternura, en realidad, siempre pude verte. Creía que solo aquellos que me habían hecho daño, tras recibir su merecido, por una fuerte obsesión y karma, podrían ver mi alma. Hasta este momento, comprendo de repente. Era alguien que me amaba profundamente. Por un anhelo extremo y un afecto profundo, pudo atravesar las barreras de la vida y la muerte. Y abrazar brevemente mi alma. Y Xiaonan, desde el principio hasta el final, a su manera, silenciosa y ardientemente, me ha estado amando. Siento un aturdimiento, mi alma se agita. Entonces, ¿por qué fingías todo el tiempo que no podías verme? Xiaonan extiende la mano. Sus dedos tiemblan ligeramente, como tantas veces antes, tocan virtualmente la punta de mi nariz. Aunque no puede tocarme, siento en ese lugar un ligero cosquilleo. Porque tengo que vengarte por ti, dice con la voz nasal, esforzándose por sonar despreocupado. Si yo hablara al aire todo el día, hablara solo, ¿quién me creería? Su Yankyu y tus padres, ¿no pensarían aún más que estoy loco? ¿O que tengo segundas intenciones? Mientras habla, las lágrimas ruedan en grandes gotas, mezcladas con la lluvia. Recorren su pálido rostro. El aire parece congelarse en este instante. Una corriente de recuerdos, vasta y cálida, acompañada de ese gesto familiar de tocar la nariz, rompe la barrera del tiempo y choca violentamente en lo profundo de mi alma. El recuerdo me lleva de vuelta al verano de hace 2 años. Esa tarde justo después de que confirmáramos nuestra relación. Fue la primera vez que reuní el valor para abrirle mi pasado sangrante, para contarle sobre mi familia, tan desafortunada que resulta asfixiante. Mi madre parcial, mi padre violento, mi hermano menor siempre el favorito. Después de escuchar, guardó silencio por un largo rato, hasta que el sol poniente alargó nuestras sombras. Hasta que pensé que finalmente había visto mi verdadera naturaleza de carga, y estaba sopesando cómo alejarse de mí con dignidad. Justo cuando mi corazón se hundía y me preparaba para decir que olvidáramos todo, él de repente extendió la mano. Con sus dedos, tocó suavemente la punta de mi nariz. ¿En qué piensas? Tonto, me miró, con los ojos brillantes. Reflejaban la luz cálida del atardecer y mi figura. Ahora me tienes a mí, ¿verdad? Ahora. Ya no estarás solo. Yo, Xian, siempre estaré incondicionalmente de tu lado. En aquel entonces, pensé que eran solo dulces palabras de un amante apasionado. Una promesa ingenua de alguien sin experiencia. Nunca imaginé que usaría 3 años completos, hasta después de mi muerte, de la manera más peligrosa, para demostrar que cumplía su palabra. Más tarde, eso se convirtió en un gesto tácito entre nosotros. Cada vez que me sentía decaído, envuelto por la sombra familiar, él siempre tocaba así mi nariz. Como si pudiera alejar todas las preocupaciones. Él extiende la mano, haciendo un gesto como para agarrar algo.
Milagrosamente, siento que mi mano es sostenida suavemente por una fuerza cálida y firme. Esa temperatura, diferente al frío ligero de su palma antes. Es un calor que proviene del alma. Esa sensación real me arranca del torrente de recuerdos. Además, solloza, su voz se vuelve más baja. Con un miedo y una tristeza infinitos, tengo miedo de que si lo digo. Si te veo y te hablo, creas que tu deseo se ha cumplido. Y entonces me dejes. No puedo soportarlo. Mi corazón. Es como si una mano invisible lo apretara con fuerza, duele tanto que apenas puedo mantener la forma de mi alma. Extiendo la otra mano. Rozando suavemente su cabello empapado, aunque quizás no lo sienta, lo hago con toda seriedad. ¿Cómo podría ser? Dejo escapar, y quiero golpearme por ello. Es la cosa más indigna del mundo, un muerto. ¿Cómo podría irse? Pero Xiaonan parece oírme. Levanta su rostro lleno de lágrimas. Sus grandes ojos, bañados en lágrimas, se vuelven aún más claros, y también están llenos de un apego y una tristeza más profundos. Entonces, solloza, mirando el siguiente presagio que comienza. Me mira en mi silencio que es como un asentimiento. Baja la cabeza y solloza, luego la levanta de repente y se seca la cara con fuerza. Esbozó una sonrisa más desgarradora que cualquier llanto, entonces, que renazcas en una buena vida en la próxima. Hizo una pausa, con todas sus fuerzas, con voz temblorosa pero increíblemente clara. Dijo su último deseo, solo que debes volver a buscarme. ¿De acuerdo? Te espero. Antes de que terminara de hablar. Finalmente no pudo contenerse, como si hubiera agotado toda su falsa fortaleza, dio un paso adelante. Abrió los brazos, haciendo el gesto de un abrazo apretado, aunque lo que abrazó fue solo el aire frío y la lápida helada, pero yo sentí que caía en un abrazo increíblemente cálido. Ya no pude contenerme, con la fuerza de mi última mirada lo abracé de vuelta. Junto a su oído, dejé la única frase completa de mi despedida en este mundo. Lo siento, Anan, en esta vida. No puedo casarme contigo. Si hay una próxima vida, te encontraré más temprano. Y te llevaré a casa con una gran boda. Xian pareció sentir algo, soltó la mano. Dio un paso atrás, se arremangó la manga izquierda, bajo la lluvia torrencial. En su antebrazo pálido, un tatuaje ligeramente enrojecido era claramente visible. Era un boceto simple de la foto que nos tomamos juntos, la que más nos gustó, una foto de carnet con fondo rojo. Dos cabezas apoyadas suavemente una contra la otra. Él lloraba, pero también sonreía. Y enrolló la manga para mostrármelo. Está bien, Su Xianyan, mira. Ya me casé contigo una vez. En la próxima vida te esperaré a que vengas a casarte conmigo. Habiendo resuelto todas mis preocupaciones, visto todos los finales, sentido el último amor verdadero sin reservas, sentí mi cuerpo cada vez más ligero, como si me convirtiera en parte de esta llovizna. Comencé a disiparme y elevarme sin control. El pasaje de la reencarnación se abrió silenciosamente sobre mi cabeza, emanando una luz suave y cálida. Xian sollozaba sin poder hablar, pero agitaba la mano desesperadamente hacia mí. Gritó con todas sus fuerzas, Su Xianyan, en la próxima vida. Tienes que ser feliz. Su voz fue dispersada por el viento y la lluvia, cada vez más lejana. Aunque nunca nos volvamos a encontrar, está bien. Solo con que seas feliz. Mi alma, antes de fundirse completamente en esa luz, se giró, dio un último vistazo bajo la lluvia a esa figura solitaria pero erguida. Miró este mundo que llevó mi dolor y mi efímera calidez. Luego volví la mirada hacia la luz cálida y esbocé una sonrisa tranquila y aliviada. Como declarando a los vivos y a mí mismo que el final de la vida tal vez no sea un final, sino el comienzo de otro viaje, lleno de esperanza.